Muy buenos días, bienvenidos a Retroplay en su primera edición aquí en el Centro Comercial Las Américas en Torrent. Yo soy Adri, señor Solid, del podcast Childgun Corps y venimos desde Alicante. Os voy a presentar a la gente que me acompaña aquí hoy en mesa, que, bueno, para empezar, la persona que nos ha ayudado y que prácticamente gracias a él estamos aquí, el señor Hansler. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos a Retroplay aquí en Las Américas, Centro Comercial Las Américas Torrente. Y vamos a comenzar este podcast cuya base va a ser la nostalgia dentro del ámbito de los videojuegos. Muy bien. También tenemos por aquí que nos acompaña Fabián Arco, que viene del podcast de VR. ¿Qué tal? Buenos días, vengo aquí, para que me conozcáis, a dar un punto de vista más moderno, pero un poco también de retro, y encantado de estar con vosotros. Ahí estamos. También tenemos por aquí a Aymar de Childgun Corps. Él va a estar disponible para vosotros, es decir, esto es un podcast en directo. Os agradecemos a todos que hayáis decidido pues en este ratito de esta mañana estar aquí con nosotros y que por supuesto también vosotros vais a ser protagonistas porque vais a poder participar. Y Aymar va a ser el que se encarga, así que si en cualquier momento queréis intervenir, ¿vale? Levantad la mano, os tenéis que dirigir al chico de la gorra. Eso es. A mí me decís, parezco el becario, no lo soy, pero bueno, esta vez voy a ser un poco el que sea la voz del público y cuando queráis, como ha dicho Adri, levantáis la voz y encantado podréis participar y contar vuestras experiencias también. Eso es. Pero me dejo para el último, pero no menos importante, de hecho es todo lo contrario, a la persona que jamás me pensaría que yo en un podcast de Childgun Corps fuese a presentar, y me hace mucha ilusión de que comparta hoy aquí con nosotros este rato. David Bosca, creativo en Japón. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, antes que nada. A ti por aceptar la invitación y por unirte aquí con nosotros a echar este ratito con la gente. Así que nada, como ha dicho Hansler, básicamente hoy vamos a hablar un poquito de la nostalgia. Esto va a ir derivando, ¿vale? También quiero que, pues eso, que os animéis a preguntar cosas, que contéis también vuestras experiencias. Por supuesto, pues también David está aquí, podéis preguntarle lo que os apetezca. Y va a ser un poco esa la clave de hoy, la participación, la interacción y que vosotros seáis como si estuvieseis aquí en la mesa, solo que, bueno, el escenario no cabemos más. Pero aquí el espacio, como veis, está bastante recogido. El evento que se ha montado es, la verdad, un lujo. Ha superado todas nuestras expectativas. Nos esperábamos estar aquí un poco solitos, como quien dice, que estamos acostumbrados a estar en casa, pero ni muchísimo menos, siempre sorprende y nada, agradecidos de que estéis aquí. Así ante todo, perdona que te corte, ante todo tener en cuenta que es un podcast con participación del público. O sea, os pedimos encarecidamente que si tenéis alguna pregunta en el momento en el que lo solicitemos, pues os animéis a participar. ¿Empezamos? Vamos para allá, eso es. Estás escuchando un podcast de Childgun Corps, la red de podcast multitemática. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o buscarnos en tu aplicación de podcast preferida. Síguenos en Twitch para vernos grabar en directo y suscríbete en YouTube para ver los programas resubidos. Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Puedes unirte a nuestros canales de Discord y Telegram para formar parte de nuestra comunidad. Y para una comunicación directa con el equipo, puedes enviar un correo electrónico a contacto@childguncorps.com. En resumen, busca Childgun Corps en Google y ve a nuestra web www.childguncorps.com, donde tienes todos los enlaces a golpe de clic. ¡Que disfrutes del podcast! Pues vamos a ir empezando y yo creo que para ir abriendo boca podemos empezar pues rememorando, ¿no? Cada uno aquí, pues los rangos de edades son distintos, son bastante variopintos y vamos a ir empezando un poco pues
¿por qué no? Recordando ese momento más nostálgico que tengamos dentro de los videojuegos. No tiene por qué ser el primer contacto, pero sí que cuando piensas, ¡buah! Yo era pequeño y pues el típico bar que había en la esquina, el que tenían esa máquina a la que iba siempre a salir del cole y me viciaba, o el día que me regalaron tal cosa. El recuerdo que digáis, pura nostalgia para mí, cada vez que lo pienso, casi que me saltan las lágrimas, ¿no? Y si quieres tú, Hansler, comenzar por... Yo empezaría preguntándole a David si ahora mismo te suelto la palabra nostalgia, que es la base de este programa, de este podcast, ¿qué te vendría a la mente? Lo primero, así, sin pensar. Buena pregunta. A ver, es una pregunta complicada porque yo desde muy pequeñito he estado muy en contacto con los videojuegos. Yo cuando tenía igual 4 o 5 años ya tenía una Atari clónica en casa con un montón de juegos. Me pasaba los días en los salones arcade, en los recreativos, jugando a videojuegos. Antes de la comunión me llegó el Spectrum y me es muy difícil quedarme con una cosa. Quizás lo más nostálgico para mí quizás sea el Spectrum, por todo ese rollo, ese ritual de cargar cintas, de intercambiar juegos con los amigos, de un día me voy a tu casa, tenías a la mía, empezamos a grabar juegos. Quizás es lo que más me transmite ese cariño, esa nostalgia, ¿no? Pero no sabría decirte porque también tuve la Game Boy, también tuve la Mega Drive y, como te digo, me pasaba muchas horas en los recreativos, entonces me es muy complicado quedarme con un momento. Ahí más o menos coincidimos, porque yo cuando empecé con el tema de los videojuegos tenía prácticamente 4 años y empecé con un Omumi, no sé si te sonará, del CPC, del Amstrad, y lo tenía mi tío en casa y recuerdo que empezaba a jugar con eso y yo tan solo siendo un criajo era la época dorada de las recreativas. Y aunque de vez en cuando pues el típico bar en el que acompañaba a mi padre y me ponía a jugar a una recreativa de la moneda típica de los 5 duros, esa grande, pues a un Street Fighter, a un Toki, recuerdo con mucho cariño aquel juego, pero el Amstrad está ahí como un pilar dentro del tema de la nostalgia dentro de mi vida. Y es algo muy curioso porque es lo más nostálgico para mí, pero no me ha dado por coleccionar ese sistema o jugarlo otra vez. Es una cosa que le tengo muchísimo cariño, pero a nivel jugable no tengo esa necesidad de volver, ¿no? Es una cosa muy extraña. Sí que me ha pasado con Mega Drive, que sí que he seguido jugando toda la vida, pero con el tema de Spectrum, por mucho cariño que le tenga, no se ha quedado en aquella época. Es curioso cómo funciona el tema tú has comentado coleccionar videojuegos y yo sí que estoy coleccionando Amstrad y es mucho más sencillo y mucho más económico encontrar ese tipo de juegos cuando en parte son más especiales, porque son más artesanales, están hechos con un cariño excepcional, en muchas ocasiones desde el punto de vista muy familiar, muy de barrio, distribuidoras muy pequeñas, ediciones muy limitadas y sin embargo son más accesibles económicamente hablando y también de disponibilidad. Es mucho más sencillo encontrar ese tipo de juegos que después uno de Master System, Mega Drive, NES y ya no te digo yo, Super Nintendo, Super Famicom, que está subiendo ahora como la espuma en el espectro japonés. Sí, nos lo estuvo diciendo Luis de Canadian el otro día, que esa generación de microordenadores es el retro del retro. Como que el coleccionismo retro empieza a finales de los 80, principios de los 90 y todo lo que está atrás, pues sí, hay mucha nostalgia, mucho cariño, pero no ha tenido ese boom coleccionista, ¿no?, que tienen otros sistemas. Sin embargo, es la edad dorada del software español. Estamos hablando de mediados a finales de los años 70, principios mediados de los 80. O sea, esa década del 75 al 85 es, digamos, una época preciosa dentro del mundo del videojuego. Sí, sí, 2 amigos haciendo los juegos en su casa, negociando con las distribuidoras y era una época muy bonita donde sí que había una industria del videojuego español que más o menos pues se fue diluyendo. Ahora vuelve otra vez con el tema de los juegos indie y tal, pero aquella época es una época irrepetible que en España no lo hemos vuelto a vivir. Y además la idiosincrasia del formato como tal, de cintas de cassette, disquetes y tal, que tienden a perderse. No es como los cartuchos, que tú metes un cartucho de Famicom o Super Famicom, MSX, lo que sea, y tira. Como mucho lo limpias un poquito y ya va. Pero estos que la gente compra hasta cintas desmagnetizadas que no funcionan, pero por tener el estuche, las cajitas de cartón bien conservadas o esas ediciones tan guapas. Claro, ahora nos metemos en un berenjenal, en una frutería, me parece que para abrirse el melón, pero bueno, ¿qué es el videojuego, el amor al videojuego? La ROM, la parte física, es un poco un concepto, porque claro, si yo me compro un cassette de Amstrad, de Spectrum en tu caso, porque lo tenía de pequeño y sin embargo está desmagnetizado, no funciona,
Porque tengo la ROM, puedo jugar, además, en este caso, obviamente sin input lag y sin problemas de nada, porque son 4 píxeles matados, pero es lo bonito que tiene el tener ese ítem al que uno puede, de alguna forma, volver, o sea, son como fotografías mentales, ¿no? Claro, al final es como un tótem que adoramos, que nos gusta tenerlo cerca de nosotros, recuperar esos recuerdos, volver, olerlo, sentir cosas que te recuerdan tiempos muy bonitos, ¿no? Y una cosa es jugar, y una cosa es disfrutar de los juegos. Hay mucho tipo de coleccionista, gente que juega, que no juega, que simplemente los disfruta viéndolos en la estantería, y yo creo que todo respetable, ¿no? Sí. Podemos lanzar la primera pregunta al público, que podría ser ¿cuántos de vosotros coleccionáis microordenadores? Ya no micro, o sea, pueden ser las propias máquinas, pero también juegos, ¿no? Porque al final es lo que estamos hablando, es como ese retro del retro que no es tan habitual. Levantad la mano, ¿cuántos coleccionáis cintas, cassettes de...? Hay mucho tímido o poco coleccionista de ese tipo de videojuegos, me parece a mí. Mi pregunta hacia vosotros es, ¿hasta qué punto es coleccionar un juego que al que no puedes jugar, coleccionar un juego? Porque por lo menos para mí eso no es coleccionar juegos, es coleccionar cuadros para poner en la estantería. Bueno, pero ¿y coleccionar sellos que no vas a utilizar o coleccionar pero coches que pero tienes en el los garaje? sellos puedes utilizarlos. Los sellos. Puedes los sellos lamerlos, antiguos del puedes siglo XIX, utilizarlos. Puedes igual no valen lamerlos. tanto. ¿Hasta qué punto? Incluso si no juegas, yo soy el primero que compra juegos para coleccionar a los que sé que no voy a jugar. Pero ¿hasta qué punto un juego que no puedes poner en una consola sigue siendo un juego? Es que entra en factor, para mí, yo siempre lo he dicho, ese ritual de, por ejemplo, lo que hace David, de ir a tiendas, recorrerse a la sorpresa, esa sensación casi de, yo le llamo alguna vez de entre comillas, una especie de ludopatía, de decir, guau, voy a ir a esta tienda, voy a hacerme esta ruta de tiendas, ¿qué me encontraré en esta? ¿Habrá una joyita? ¿Habrá otra? Eso es de la parte que más me gusta del coleccionismo, ¿sabes? ¿Cuántas veces hemos venido nosotros aquí a Valencia con Hansler a recorrernos las tiendas, a hacer la ruta y a ver, ¿no? Esa sensación de ilusión de... Eso es un juego ya, o sea, eso para mí forma parte de la experiencia. Igual que cuando lo tienes todo en casa colocadito y dices, venga, hoy voy a empezar a guardarlos en sus funditas en tal, y voy a colocarlos, voy a ponerlos de tal manera. Ahora voy a ver manuales, ¡buah, qué guay este manual, tal! Y pasan más tiempo en la, como quien dice, logística del coleccionismo que no como tal jugando muchas veces. Y eso también para mí es una parte muy importante, bonita, a la que más dedico y la que más me gusta realmente. Yo conozco a muchos coleccionistas en España que son coleccionistas muy top, que tienen coleccionistas muy locas y que juegan emulando. Tienen los juegos funcionales y los juegan emulando para no estropearlos. ¿Qué diferencia hay que ese juego funcione o que no, si luego lo van a emular? Entonces realmente para coleccionar no hace falta jugar. Yo personalmente prefiero jugarlos, que para eso los compro. O sea, sí. Porque podría emularlos directamente y no me haría falta gastarme el dinero. Pero yo entiendo cualquier tipo de coleccionismo. Puedo entenderlo, pero por ejemplo, hace poco estuvimos en un evento, tenía el capricho de que quería un Pokémon en su caja con todo el manual, con todo el cartucho y demás. Me lo compré, todos sabemos a qué precio están ahora mismo estas cosas. ¿No sería el Pokémon verde? El amarillo. Ah, vale. Y llevo desde entonces mirándolo, pensando, joder, tengo ganas de jugar, pero sacarlo y meterlo y dañarlo y lo que he comprado y demás. Lo estoy jugando, sinceramente, lo estoy jugando. Pero ¿hasta qué punto estamos disfrutando comprar algo que luego cada vez que lo usamos nos sentimos un poco mal en el fondo? A ver, depende. Eso es como, yo creo que ahí ya entra en juego el precio que te hayas gastado en eso quizás, ¿no? Porque realmente no pasa nada. O sea, incluso hoy en día con las soluciones que hay tipo FPGA, que es como lo más fiel, por así decirlo, incluso para el que la emulación no le parezca digna, por así decirlo, en cuanto a sensaciones, tienes alternativa y igual, pudiendo conservar su juego cerrado, pero yo creo que también interviene mucho el precio de lo que te ha gastado para luego cómo te sientes de... Me gusta mucho para tenerlo en la leja. Hablamos ya de un tema de mercado. El otro día, por ejemplo, en el canal de Spinecart Virtua, comentaba que la gente lloraba por el precio de los videojuegos, cuando en realidad no es necesario para poder disfrutarlos tener el ítem en la estantería. Podemos emularlo, podemos tener una recre HDMI con conexión directa y ya está.
y es hasta portable, porque yo tengo una con 2 mandos de Industrias Lorenzo y me la voy moviendo para fiestas y para tal, y es disfrutable, y tienes MAME y tienes ahí todos los sistemas que tú quieras metidos. Otra cosa es tener el Metal Slug en la estantería, que eso ya son palabras mayores, o el Big Tournament Golf y cosas por el estilo, que ya son joyitas, se están casi tomando como pequeñas joyas de arte atemporales, ¿no? Que dentro de... Pero claro, es un melón importante el tema. Pero a ver, yo creo que la verdadera... yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Adri, y es que gran parte del coleccionismo está en ponerte nervioso porque sabes que vas a trasladarte 1 hora y media desde tu casa a ir a una tienda en concreto que has estado viendo de que en la web tiene publicado tal juego y quieres ver en el estado en el que se encuentra y todo, porque yo soy de los que quiere que el juego sea funcional, por supuesto, pero es como, no es tener el ítem, es todo lo que conlleva hasta tener el ítem y luego el tenerlo y el... Ahí sí es un poco ya más snob, si lo quieres decir, pero el saber que es funcional y que está en el mejor estado posible es todo un mundo. O sea, yo soy de los que se ponen con los pelos de punta. En el momento que encuentre un Golden Sun, sé que voy a llorar de la emoción, con su cajita, con el manual y todo, porque es como, no solo lo quiero, es que lo necesito. Y ese Aymar de 33 años lo quiere para decirle al Aymar de los 12, 13 años, cuando se lo compraron por primera vez, decirle, vale, ahora, después de tanto tiempo, lo has vuelto a conseguir porque sí, o sea... Ahora no lo vendas, no lo tires, que tu madre no te lo tire. No, claro, o sea, si yo tengo el Golden Sun, el 1, el 2 y desgraciadamente el de la DS. El problema está en que casualmente solo conservo en muy buen estado el de la DS, que es el menos bueno para el que no haya jugado a los Golden Sun. Pero es eso, o sea, lo que quieres es básicamente tener... o sea, de verle a tu yo de pequeño tener lo que en su momento, por desgracia, no siempre has conservado. Bueno, también estamos dejando de lado el hecho de que estamos un poquito mal de la cabeza todos. Sí. La gente que coleccionamos no estamos muy bien, porque la pasta que gastamos, el tiempo, todo lo que invertimos es de locos. Pero a ver, yo pienso que las cosas están para disfrutarlas. A mí mucha gente me dice, los juegos se te van a estropear, la luz, el no sé qué. Digo, ya bueno, pero yo un día me moriré y tendré los juegos ahí muertos de asco sin poder disfrutarlos. Yo prefiero disfrutarlos. A ver, no lo voy a poner en la playa a tomar el sol, con cuidado, pero si me apetece jugar un juego lo voy a abrir, lo voy a disfrutar y ya está, no pasa nada. Hay juegos y juegos. Si tienes un juego que cuesta 5.000 euros, pues igual ese te jode más y te cuesta más tocarlo. Pero una colección normal, de juegos normales, pues chicos, si te se estropean, pues mala suerte. Yo prefiero disfrutarlos y ya está. Vamos a volver un poquito, si os parece, al tema que nos atañe, que es la nostalgia, porque nos hemos desviado hacia el mercado y tal. Os voy a contar una historia, porque hablabas tú precisamente hace un momento de los precios, ¿no? Que aquí, acá, ¿dónde está el límite? Si es más, menos. En mi caso, por el tema de la nostalgia, yo recuerdo perfectamente cuando, siendo pequeño, con 8 años, me regalaron la Master System 2. Hablamos de una época que los más jóvenes no llegan a entender porque no existía lo que hoy en día se llama Leja. O sea, no había una colección per se. Como mucho tenías acceso a 3, 4 cartuchos al año y eras un afortunado porque uno era en tu cumpleaños, por lo menos en mi caso, otro en tu santo, y si sacabas buena nota Soto, y si te has portado bien, 2 en Navidad. ¿Te ponías muy enfermo, igual te caía alguna cosita también? Eso eras tú, eras un chico afortunado, a mí no. Yo me ponía enfermo, o hacía como que me ponía, y en mi caso no pasaba esto. Y yo recuerdo perfectamente, en una de las tiendas más míticas de España, que es Canadian, por derecho propio, claro, yo allí estaba con 9 años, era mi cumpleaños y mi padre me dijo, te voy a comprar un videojuego, el que tú quieras, Master System 2, la época, ¿vale? Y yo había visto en la hobby consolas el Tasmania, que me llamaba muchísimo la atención. Pero también cuando estaba en tienda vi al lado el Correcaminos. Joder, no sabía por cuál decidirme y tenía ahí los dos, mi padre estaba hasta las narices, aparcado en doble fila y tal, y metiéndome prisa para que eligiese uno de los dos. Y recuerdo perfectamente con cariño que no sabía decidirme y le decía, papá, es que este es de Tasmania porque este gira y este no sé qué, era un chiquillo de 8 o 9 años, y este otro es del Correcaminos y es que no sé cuál, y los dos son de Warner, tal, y me cogió los dos, cabreado casi, y se fue hacia, creo que entonces incluso estaba Luis ese día en la tienda, y se los entregó, y yo digo, me va a elegir uno, él, y me compró los dos. Y aquel día fue para mí apoteósico. Yo me acuerdo estar en el coche de mi padre, en ese Opel Omega, delante, sin cinturón de seguridad, y hemos sobrevivido. Eso es nostalgia también pura y dura. Y recuerdo tener los dos cartuchos, las dos cajas en mi mano, mirar a mi padre, volver a mirarlos y no creérmelo y decir,
Y salió una frase de mi mente que, papá, mamá se va a enfadar contigo. Padrazo, porque otro hubiera dicho, no te decides, pues ala, ninguno, vámonos para casa. Eso es nostalgia. Eso es nostalgia pura y dura de los videojuegos. Esos 2 cartuchos, me da igual que sean de los más baratos del sistema. Para mí tienen un valor añadido bestial. Los tengo en una estantería al lado de la cama. Me vais a llamar enfermo, pero es que ahí están. Porque no son 2 simples cartuchos, no solamente coleccionismo. Esos 2 cartuchos es el recuerdo mental que tengo con mi padre. Y eso deriva a la enfermedad, porque estamos todos locos de, pues ahora compro el otro, ahora el otro, ahora el otro, y ahí estamos. Ahora, todos los juegos estos que yo recuerdo que veía en el vídeo CD que daban con la Hobby, del E3, de no sé qué, que nosotros no existía ni el streaming ni nada, pero salían ahí no sé cuántos trailers, en el VHS de la Superjuegos o en tal. Buah, estos me molaban, los quería. Y dices, venga, voy a empezar por ahí. Luego empiezas a comprar los que jugaste, pero vendiste, luego tal. Y empiezas. Cada vez te vas poniendo como justificaciones y al final acabas pensando cada vez, pues yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya he cerrado lo que quería. Y de pronto empiezas, no, pero si quiero 60 juegos más. No, pero sí, ¿sabes? Sí. Luego me voy a meter en los juegos de navecita, me voy a meter en los juegos de tal, en los juegos de tal distribuidora, en los juegos de tal. Y eso no. Y hay una cosa muy curiosa de la nostalgia, que hablando recientemente con un amigo, porque quería hacer un vídeo sobre mis juegos de la infancia y tal, y yo tenía recuerdos muy vívidos de haber jugado a ciertos juegos en bares, en salones. Y yo hablando con mi amigo, yo es que este juego lo jugué muchísimo contigo, años y años jugándolo. Me dice, ¿qué dices? Pero si fuimos 2 días a jugar ese juego. 1 día, 2 días. Pero en mi cabeza era como si hubiera estado jugando pues toda mi infancia. O el típico recuerdo de, no, este lo alquilé, tal, y a lo mejor fueron 2 días de tu vida. Y tenemos unos recuerdos súper fuertes, ¿no? Sí. Que lo que dices tú, justificas el coleccionismo en base a esos recuerdos que en verdad fueron momentos muy puntuales, pero que nos marcaron profundamente esas experiencias. Es que estamos hablando de una época de nuestras vidas donde, como tú dices, estaba todo comprimido de una manera que lo vivías con intensidad, porque estabas aprendiendo, estabas descubriendo. ¿Qué ocurre con 30, con 40 años? En mi caso, yo tengo 41 y el tiempo se me pasa volando. Y más después de haber sido padre, que me veo al nano por la cocina el otro día y digo, ¿este tío de dónde ha salido? Tiene 5 años ya. Entonces, la cuestión es que ese segundo, ese minuto, esas pocas horas que estabas con un juego, se han expandido en el tiempo como lo que en eso se basa la nostalgia. Lo recordamos con un cariño tremendo. Yo tengo una pregunta para vosotros, porque cada vez que sale el tema de la nostalgia y hablo con coleccionistas y demás, suelen responder algo parecido, que es, cuando era niño iba a los recreativos y me encantaba y demás. Para mí la nostalgia y el concepto que tengo de nostalgia de niño, podía ir a recreativos. Por suerte, en donde yo vivía habían bastantes. He tenido una infancia con recreativos también. Pero yo vengo de una casa bastante estricta, donde el tema de consolas y demás no estaba como muy permitido. Y para mí la nostalgia realmente no es ni por los videojuegos, es porque recuerdos de mi padre colándose en mi habitación por la noche para que mi madre no lo viera, para venir a jugar a la PlayStation conmigo, porque obviamente estaba en la habitación del niño. Y mi pregunta para vosotros es, cuando habláis de que tenéis recuerdos de nostalgia en recreativos y demás, ¿es por las consolas o es porque estabais con vuestros amigos allí jugando? Es un total. Es decir, yo en mi caso guardo mucha nostalgia de estar con familiares, porque en aquel momento a lo mejor eran el novio, en este caso, de varias de mis tías, ¿no? Yo los llamaba, eran mis tíos. De hecho, son tíos que hace años que ya no son pareja de mis tías de sangre, como quien dice, pero les sigo llamando tíos porque esas personas han influido tanto en mi vida y le guardo en un buen recuerdo pues por estas cosas, ¿no? Porque con uno recuerdo, tengo el flash, lo que decía David, de un recreativo un día. Yo recuerdo, este tío tenía la Neo Geo y yo tengo grabado una AES en casa de mi padre y él jugando unas navidades con el arcade puesto en las rodillas y jugando a un King of Fighters, no me acuerdo cuál, pero tengo grabada la escena de, no sé cuál es, no sé ni siquiera si es un King of Fighter, pero una escena en la que la intro es, cuando está el insert coin, abriendo una puerta y saliendo el personaje hacia adelante. No sé si te suena, no sé si os sonará, no sé si sabéis cuál es, pero yo tengo como flashes de ciertos juegos y de esas escenas y es como
como fotografías que tienes ahí de que te impactan, ¿no? Porque claro, tú estás acostumbrado, yo en mi casa tenía una clónica de la NASA y de pronto tengo esa relación de, vale, sí, yo lo que más tenía era esa clónica, pero la foto de lo que te impacta es lo que sobresale de lo normal, ¿no? Y en este caso, claro, lo que sobresalía de lo normal era con estas personas. Entonces yo tengo asociados a las personas, a los momentos, a determinados ítems, pues como a lo mejor si no hubiese sido eso y me hubiese gustado otra cosa, a lo mejor sería un día de pesca con ellos, ¿sabes? Y es una caña de no sé qué y ahora estaría buscando esa caña de pescar mítica, ¿sabes? Por decirlo así. Pero realmente lo guardas como eso, un momento, un concreto, pues tú con tu padre y buscas eso, ¿no? Es que lo que has dicho, Adri, es súper importante, porque yo, por ejemplo... y a lo mejor personas que ya no están. O no puedes de tener recuerdos, o sea, yo el primer recuerdo que consigo desbloquear, fíjate, o sea, ni siquiera de los videojuegos, me refiero al primer recuerdo que tienes de más pequeño, es estando allá por el año 93-94, con 3-4 años, jugando al Sebius con mi padre. Y es que en serio, o sea, se me ponen los pelos de punta de recordarlo y el muy desgraciado, es mi padre, puedo decírselo, en el podcast somos un poco mal hablados. Conseguí la consola, porque él la vendió, conseguí el cartucho y fui a mi padre a decirle, papá, mira lo que he conseguido, 2 mandos, el Sebius y la consola. Y dice, ¿eso qué es? ¿Eso hemos jugado nosotros? Y yo, sí, papá, sí que lo jugamos. Entonces, para lo que mi padre, un recuerdo nostálgico es una pelota, porque se jugaba con mi abuelo en el parque, para mí es el Sebius. Claro, es como... Y eso es nostalgia. El que se te remueva todo por dentro, de que te emocione un juego de navecitas random de los no cientos, pero decenas que habían en la NES, que hagas por recordar, porque claro, tú cuando eres pequeño es lo que dice Adri, recuerdas una pantalla. Yo recordaba la primera pantalla del Sebius porque no conseguía pasarme, tenía 3-4 años y es un juego realmente difícil. Y el dar con el juego, conseguirlo, comprarlo, enseñárselo a tu padre y que a él le dé igual, porque para él no es nostálgico, es como, será desgraciado con lo que me ha costado, llevo años consiguiendo esto. Es eso, o sea, cada uno se ancla en nuestro caso, casi todos, me imagino que también en la gente del público, en los videojuegos y quizás por eso también tratamos de coleccionarlos. Sí, a ver, es algo que viene unido, ¿no? El hecho de compartir algo con amigos o con familiares. Yo en mi caso, mi abuelo falleció muy pronto, cuando tenía 60 y pocos años. Yo tenía 7 o algo así, y mis recuerdos con él es con una pelota o en una máquina arcade, porque era a mi lado... que te matan 25 pesetas, que te matan 25 pesetas, que te matan 25 pesetas, ya no hay más, a casa. Ese es mi recuerdo con mi abuelo. Eso al final son experiencias que compartes y creas un recuerdo que a lo mejor es lo que decíamos antes, que era un día, 2 días, pero te marcó tan profundamente esa excepción de estar ahí con tu abuelo en el arcade que ya, pues, para mí mi abuelo es eso. Claro. ¿Hay alguien que quiera contar su historia nostálgica de su primer videojuego o algo por el estilo? Si queréis hablar, levantad la mano y él se acerca y os da el micro sin ningún problema. Eso es. Hay mucha vergüenza por lo que veo. Dinos tu nombre. Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Llega. Nada, a ver, no es que simplemente el tema por el tema de la nostalgia, sino simplemente es contrastar la nostalgia que tenemos nosotros con nuestra edad, ¿vale? Es decir, el pasar una tarde, salir del colegio, enchufar el Spectrum y irnos a merendar mientras carga y con suerte de que cargue y no se cuelgue a última hora y tener que volver a cargar al cuarto o 20 minutos después. Es simplemente contrastar con la nostalgia que puedan tener la generación de ahora. Es decir, los de ahora es todo a base de móvil, los arcades ni los conoce. O sea, los conoce gracias a eventos como esto, porque prácticamente ya los arcades han muerto en lo que es maquinita. Pero es eso, es que reflexionéis en qué nostalgia va a tener esta generación. Es que es totalmente diferente. Lo mismo que estamos comentando, el tema de que si el fútbol, cuando no existen las máquinas, pues es la pelota. Nosotros, nuestra generación, tuvimos la que es la de las máquinas, los ordenadores en un primer momento. Cuando llegaron luego las consolas, la carga rápida, pues eso sí que se mejoró, pero ahora eso es impensable. O sea, ahora tú ponle a esperar un cuarto de hora a cargar algo y se van con el móvil a chatear, ¿vale? Pues es eso. ¿Qué pensáis sobre eso? Muchas gracias, Juanma. O sea, es curioso porque dentro de 30 años dirán, ¿os acordáis cuando los juegos por servicio estaban de moda y jugábamos al Fortnite y demás? Pero no tendrán algo donde... Bueno, sí, Fortnite sí, porque venden este pase de temporada que puedes comprar en cualquier tienda, pero claro, la mayoría de... La nostalgia de los niños de vuestros hijos, por ejemplo, de los que tengamos hijos dentro de unos años,
como no les empapemos nosotros un poco de la cartuchada, como pero decimos no lo van a siempre, sentir igual. Es decir, claro, es que no que solo... de hecho, y perdón, muy rápidamente, en el podcast Reload, Pez Sánchez decía que para él le emocionaba que el Mario Wonder, que acaba de salir hace 2 días, va a ser el primer Mario de su hijo. Y es como, coño, pues es verdad, o sea, porque cuando pensamos en nostalgia pensamos en juegos de los finales de los 80, 90, pero la nostalgia se está construyendo constantemente, realmente, para las generaciones nuevas. Claro, la cuestión es esa, es decir, para empezar, es que son 2 épocas totalmente distintas, aunque no haga tantos años, en el sentido de nosotros todavía, que tenemos 30 años, bueno, en esa cercanía, vamos a decir, yo he compartido el vivir en la calle de niño, el jugar, el salir a volver a las horas y perderte en los descampados y hacer liadas y tal, lo he compaginado con los videojuegos y la vida más tecnológica del mundo retro, y además juntado en lo que había en aquellos tiempos, que era la actualidad, con una evolución espectacular de que cada día notabas que avanzaba la cosa, ¿no? A cada año que pasaba todo se superaba tras de sí, cada año era como una evolución tecnológica espectacular, en máquinas, en juegos, en todo. Ahora estamos en un punto que ya está todo estabilizado, en el que prima más el estar con un móvil por cómo en la vida. No se le está echando la culpa a los padres ni nada, es simplemente los tiempos en los que estamos, es así la vida y ya está. Todos los adultos estamos más enganchados a los móviles, no podemos despegarnos. Y es otra manera de vivirlo. Entonces la nostalgia a lo mejor sí que ellos la tendrán pues por Minecraft, por todos esos juegos. Sí, siempre van a estar ahí esos personajes míticos, ¿no? Tú, Hansler, comenta mucho que tu chiquillo con Kirby es como su favorito, entonces sí que van a tener, yo creo, nostalgia por personajes y tal, pero no por ese aura, por así decirlo, o esa manera de vivir, pero porque es como que, y de aquí a X años pasará, cambiarán los tiempos, viviremos de otra manera, y entonces esta generación de ahora, cuando pegue ese cambio, dirá, ¡buah! Pues como he dicho, no es ninguna tontería, los micropagos, los no sé qué, los juegos como servicio, tal. Otra cosa llegará y entonces es cíclico, ¿no? Pero la nostalgia de ahora, vosotros con hijos, ¿cómo creéis que les entra? Porque por un lado, vale, le estaréis hablando de cosas de cuando vosotros erais pequeños, que es lo que estamos aquí, como quien dice, pero lo tomarán como eso que hacía su padre. Pero ¿hasta qué punto creéis que lo interiorizan o que les gusta o que es algo de mi padre? Yo quiero responder a la pregunta, pero me interesa mucho la experiencia de David siendo padre. Y profesor durante 10 años de un montón de alumnos de muchas edades. Ojo, sí, pero no es lo mismo los niños que el tuyo propio. No, pero veo tendencias y veo... Claro. Yo lo que he notado mucho de mi generación a las generaciones de ahora es que cuando yo era pequeño costaba mucho conseguir las cosas. Costaba mucho irse de viaje, costaba mucho comprarte un videojuego, costaba mucho todo. Mientras que ahora lo tienen todo a mano. Es mucho más fácil jugar, es mucho más fácil viajar, mucho más barato hacer cosas que antes. Tienen más opciones. Entonces yo lo que he notado en mis alumnos y en mi hijo es que no tienen aspiraciones, no tienen ese deseo que teníamos nosotros de conseguir tal cosa que salía en tal momento o de hacer una cosa especial. Yo eso lo noto, que a mi hijo le da todo igual. Que le queda un juego de esos, perfecto, que tiene pues otro, que no tiene un ansia por hacer, porque lo tiene todo a mano. Yo le consigo todos los juegos que quiera, no tiene sensación de querer hacer algo que se salga de lo normal. Entonces la nostalgia la va a tener nostalgia del Minecraft, va a tener nostalgia de Pokémon, de lo que sea, eso va a estar ahí, eso da igual que te hayas criado en el 70, que en el 80, que en el 2000, da igual, vas a tener nostalgia, pero la potencia de nuestra nostalgia quizás es un poco más fuerte por toda esa dificultad que teníamos asociada a esos recuerdos, ¿no? Era mucho más especial para nosotros hacer algo que lo que están haciendo los niños de ahora. Me da la sensación. Claro, porque hoy en día también los videojuegos se están transformando un poco más como un servicio, ¿no? Yo recuerdo el otro día, me comentaba un compañero mío de trabajo que su hijo iba a tomar la comunión, nos invitaba y lo típico, le preguntas, ¿el chiquillo necesita algo? ¿Qué es lo que quiere que le regalemos? Y me dijo, pregúntale a él y tal. Y le preguntó y nos dijo, no, una tarjeta prepago para añadirle dinero para poderla usar en el... Jolín, ¿cómo se llama el...? Fortnite. Efectivamente. Entonces, un baile, pues 5 pavos. Llegas en un DeLorean, otros 5 pavos. Y al final el juego te cuesta un dineral. Y no le da valor. O sea, un día apagará el servidor o apagará el ordenador, no volverá a jugar y no le ha costado ese esfuerzo añadido, que es lo que tú comentas, que refuerza también el tema de el cariño que se le puede tener a un ítem en concreto, ¿no?
Os voy a subir la apuesta con todo el tema de juegos como servicio. Mi colección más fuerte y la que más me gusta y mi plataforma preferida es la realidad virtual. En la realidad virtual no se pueden comprar juegos físicos de ninguna manera. Tienes que comprarlo todo de forma digital. La de Nintendo aparte, no vamos a hablar del Virtual Boy porque la gente se marea. La única manera que yo tengo de coleccionar juegos para jugarlos cuando un servicio cierra, porque a veces te los puedes descargar en ejecutables de itch.io o cosas por el estilo, pero a veces los quitan. La única manera que yo tengo de tener nostalgia por un juego que tiene X cantidad es piratearlos. Tengo que meterme a servicios, páginas rusas fantasmadas para descargarlos, aunque ya los haya pagado, porque si el servicio de donde los he pagado cierra, ya no tengo acceso al juego. ¿Cómo entendemos entonces el pirateo como nostalgia? Y que cada vez también les meten sistemas para evitar que se pueda, con Denuvo y todas estas movidas, vale que acaban craqueándolo, lo que tú quieras, pero llega un punto en que está esa dificultad, o sea, respecto a los sistemas más modernos para preservar. Bueno, aparte que la realidad virtual es la única plataforma en la que te puedes comprar un juego, puede llegar una actualización y que te digan, en tu casco ya no funciona. Porque esto ha ocurrido. Bueno, a ver, estamos hablando de sistemas modernos, pero en sistemas antiguos, como por ejemplo Amstrad, que es mi experiencia, yo tengo una de las cintas con más cariño que tengo en mi posesión, en mi colección, es una cinta pirateada. Y tú rebobinabas la cinta y tenías que parar, si parabas en el minuto 4,33 segundos, tenías un juego y cargabas a partir de ahí, con el contador numérico del teclado. Y tenías 8, 9 juegos en una cara y 8 o 9 juegos en la otra. O 3 o 4 los que cupiesen. Y eran cintas que pirateaba mi tío. Y recuerdo con mucho cariño esas cintas como tú, mierda, con perdón, error de carga. Y tenías que volver a empezar. Y otros tantos minutos ahí cargando. Que hoy en día pues es impensable, ¿no? Recuerdo uno de los juegos con más nostalgia que tiene en mi vida es el Outrun. Y yo tenía la versión de Amstrad, que la sigo conservando, que tiene 2 cintas de cassette. Esto a día de hoy, para la gente más joven, es impensable. Dice, pero qué absurdez es esta. No tenía sonido, no tenía banda sonora el juego. Sin embargo, era una portabilidad, un port de una modificación de la recreativa original. Nada que ver, por supuesto. Tú tenías 2 cintas de cassette. En la primera cargabas el juego y en la otra escuchabas la banda sonora a través de los Walkman. Y era asombroso porque nada tenía que ver, no había interacción alguna, el coche se te salía, error de carga y tú seguías escuchando. Los tíos boca abajo, una cosa y la música. Es la tapuerca del retro. Y eso hoy en día dices, pero perdona, ¿lo tenías en el Walkman? Sí, los cascos Walkman y después el ordenador. Pues eso es lo que hacen ahora, ¿no? Se ponen ahí el FIFA y Twitch, escuchando Twitch por sí, el pero claro. Sí, también. La multitarea. A mí me saca un poco de quicio. Porque la mayoría de cosas que me gusta coleccionar están condenadas a muerte. Literal, me gusta coleccionar cartuchos, que mueren. Me gusta coleccionar cascos de realidad virtual, que si no tienen para repuestos, que la mayoría no tienen, en el momento en que los cables se rompan, a tomar por saco el casco, no hay manera de arreglarlo, que es lo que le ha pasado a mucha gente con las primeras Oculus. Los juegos de realidad virtual no los puedo coleccionar. Yo, por desgracia, aquí creo que soy el único que le ha dado fuerte a esto. No me quedó más remedio que engancharme a Fortnite por un antiguo trabajo que tenía. Antes de que continúes, por favor, porque el público nos está enterando. En tu colección, ¿cuántas gafas de realidad tienes? Funcionales, ahora mismo unas 9. No funcionales, unas 12. Y probablemente van a caer 3 más antes de final de año. Yo soy muy defensor de la realidad virtual, pero tiene sus contras, no soy fanboy para nada. Pero muchos de los juegos que juego... mira, vamos a hablar de nostalgia para niños de ahora. Hay muchos niños de ahora que están jugando en realidad virtual a VRChat o servicios internos porque tienen sus propios juegos dentro. Tú te puedes meter... Ahora Roblox, por ejemplo, que a los niños les encanta Roblox, tiene soporte para realidad virtual con sus propios juegos dentro, sus Final Fantasy, sus... backrooms, juegos de terror dentro que les encantan y sus tonterías. Esas cosas van a hacer así mañana. No es ni la primera ni la última vez que cualquier experiencia aquí dentro
se va fuera, y el que crea que no hay niños jugando en realidad virtual no ha entrado a VR Chat nunca y no le ha gritado un niño japonés de 11 años en la cara gritando "Llámete Kudasai", y yo, por favor, déjame en paz, que no quiero irme a mis cosas. Muchos de estos juegos palman, no hay manera de guardarlos porque van en base a otra plataforma. Pero eso es ley de vida. Siempre lo hemos visto, los típicos juegos online masivos que cierran, y el típico vídeo en YouTube, los últimos minutos de Matrix Online, de no sé qué, y sale la peña ahí como reunida en conjunto esperando la muerte, la desconexión. ¿Creéis que dentro de 20-25 años se especulará con las tarjetitas estas que se tienen que rascar para el código, como se especulará con la cartuchada? O porque como las cartas de Magic, claro, Pokémon, o sea, etcétera. imagínate, o sea, en las cartas de Magic, por ejemplo, yo que soy jugador de Magic, es un cartón a fin de cuentas y se especula muchísimo con él. Es como el cartón que te compras en la tienda de videojuegos para rascarlo. Imagínate, sin rascar o algo, dentro de 25 años, en lugar de 20 pavos, eso valdrá 2.000 pavos, literal. No, pero tengo una tarjeta prepago de la ESO sin rascar. Eso es lo que voy, como se especulará ya no solo con la cartuchada actual, sino con los trochos de cartón que usamos o que se usan. Yo he jugado también a Fortnite, lo siento, para canjear. O sea, porque dentro de lo que cabe es videojuego, nos guste o no, es videojuego eso también. Sí, es que estamos llegando a un punto en que, claro, ahora se está apreciando, como quien dice, pues lo vemos, ¿no? En el tema de la publicidad de los juegos, ¿no? Los típicos banners estos de juegos de Nintendo, que es la que pone es que es eso, o sea, sí, porque no sé si Hansler, que colecciona muchísimo, cuando entráis a la tienda de videojuegos que veis el típico cartoncito que ponen en la pared o en el techo para que haga bonito, es que hasta eso se colecciona. Pero que eso se está apreciando ahora, eso durante claro. años. A eso es lo que voy, que a lo mejor en los años 2000 tú ibas a la tienda del barrio, en mi caso el Videoclub Armero, que por cierto sigue abierto todavía en mi barrio de Los Ángeles, Alicante, no. Pero no tiene videojuegos, que entré hace poco y le pregunté y me dijo, no, ya los vendí todos. No, pero antes, cuando yo iba a comprar, porque me acuerdo que compraba los juegos de Game Boy justo en una tienda de fotos que había enfrente, y pasaba por el Videoclub Armero para decirle, oye Armero, ¿tienes algún cartoncito que me puedas dar? Porque me gustaba coleccionarlos, pero claro, los perdí. O sea, imagínate eso ahora, el valor que tendría, y es cartón encima del baratito, y es que es eso, o sea, yo estoy 100% seguro que es que hasta con esos pavos se van a especular, porque es que en el caso de Fortnite, por ejemplo, hay cientos de miles de personas que lo juegan. ¿Qué creéis? Y esas personas, algunos tendrán nostalgia en un futuro. ¿Qué creéis así de este rollo que esté como de moda de fabricación actual, que de aquí a 15, 20 años la gente le dará por coleccionar? Amiibos, por ejemplo, seguro, esa clase de cosas. Te lo iba a decir, de una, Amiibos. Tarjetas de estas prepago, quizás a la gente le da por ahí. No sé, puede ser de lo poco físico que haya, bueno, de cuanto a ediciones de estas de Switch, por decir una, de ediciones limitadas, de limited run, cosas así. Pero ¿creéis que en el futuro esta gente va a tener apego a lo material? Porque van a estar acostumbrados a lo digital, ¿eh? Yo creo que depende de la educación que le des. Por eso te he preguntado antes, ¿tu hijo qué relación tiene con los videojuegos? A ver, mi hijo, su primera consola fue la Wii U, pero ha jugado también a retro, ha jugado a Super Nintendo, ha jugado a Mega Drive, ha jugado a la Game Boy. Tiene 11 años, ¿no? 8 años. 8. Pero es lo que te digo, que él no entiende si es digital o si es físico, le da igual, él juega al juego, no tiene ese apego a lo material. Es verdad que sabe que su padre tiene una colección importante de videojuegos y conoce los formatos y sabe lo que es, ¿no? Pero es lo que te digo, que me da la sensación de que las generaciones actuales no tienen esa necesidad de posesión que tenemos nosotros. Pero también esto es según a qué edad te haga clic, ¿eh? Porque mira, yo tengo mi primo Marcos, tiene ahora 13, 14 creo, y desde hace un par de años, o sea, él siempre ha estado cerca a mí, como quien dice, que me ha visto, sabe de mi enfermedad, como estamos hablando. Y nunca le ha interesado. Él venía, yo le ponía, pam, se viciaba esa tarde. Nos viciábamos a juegos independientemente que fuese un Sonic Forces, por ejemplo, o un Time Crisis 2, por decir algo. Le da igual, le gusta todo. Pero nunca se ha metido a este juego o el otro. Pero en un momento le hizo clic y resulta que en un tiempo así, lo típico, que crees que han pasado 2 semanas y han pasado a lo mejor 6 meses que no hablas con él. Y te empieza a decir, pues me he comprado una Mega Drive y tengo también una Game Gear y no sé qué. Digo, ¿tú te has comprado esto? Tal? Y dice, sí, tal, no sé qué. Y de pronto ahora lleva ya un tiempo con esto y está coleccionando y comprándose, con el apoyo de su padre, que su padre en este caso es el típico perfil de persona de siempre ha jugado a la consola más actual porque se veía mejor, no le importaba lo anterior. De hecho, cuando salía lo nuevo vendía,
jugaba a gráficos, tal, actualidad, no pensando en el coleccionismo. Y su padre ahora se ha metido con él, ¿por qué? Porque también le da en parte a él nostalgia y de compartirlo con su hijo, entiendo. Pero obviamente todo esto motiva porque es mi primo, el que ahora tiene esa edad, el que está metiéndose en todo eso. Y, joder, le dije, pues llévate de casa a la yaya que está la tele está de tubo que funciona, que la tienen ahí, que la van a tirar, llévatela. Y se la ha llevado, tiene ahí su setup, tal, o sea… Yo creo que sí que hay espacio para esto, porque genera interés, curiosidad también por lo que juegan sus padres, porque no lo neguemos, son juegos buenos también, o sea, entra todo el factor. Mi primo no es solo coleccionar, es jugar también. Entonces, por eso comento que es importante el tema de la educación. Sí, la educación es imprescindible. Mi hijo, por ejemplo, tiene 4 años aún, va a cumplir 5 años el mes que viene. Y yo noté que, bueno, me descargué por probar, me descargué el juego del Kirby en Tierra Olvidada de la Switch, que es un juegazo, y veo que el chiquillo es una esponja, que lo coge todo al vuelo y que coge el mando con una naturalidad tremenda. Me ha visto a mí jugar mucho. Al principio pasó de la etapa de estoy viendo dibujos, porque él pensaba que eran dibujos animados y tal, a cuando tenía 3 añitos, pues papi, pupa, como dando a entender, te has hecho daño, te han matado. Y cuando veo que coge cierta agilidad, le compro las navidades pasadas, con 4 años recién cumplidos, un mando de la Switch con una serigrafía de Pokémon, con Pikachu y tal, para que tuviese esto es tuyo, y el juego completo del Kirby. Él no lo entendía, dice, papi, si el juego ya lo tenemos. Y yo, no lo tenemos, tenemos una parte, una porción minúscula, esto es mucho más grande. Cuando empezamos a jugar, veo que el chiquillo se coge de una manera bestial, le encanta, porque yo prefiero tener a mi hijo jugando 40 minutos, 1 hora diaria a los videojuegos, que se quede hipnotizado viendo dibujos sin hacer nada, porque se queda con una cara de zombie que no me gusta en absoluto. De la otra forma, está resolviendo problemas, sacando conclusiones, diciendo por aquí no, por allá no, acción, reacción, etc. Mi hijo sí que va a tener esa nostalgia física, porque tiene su pequeña colección de Switch de los juegos que le gustan, casi todos pues de la temática Mario, muy Nintendo y tal, que no sean, obviamente, que no haya ningún tipo de amalgama que le pueda a él provocar, pues yo qué sé, tema de peleas y tal, pues no me gusta darle, ¿no? Aunque el otro día jugué al Double Dragon con él. Veo a mi hijo que nos ponemos estas navidades pasadas, este verano pasado, a jugar al Metroid. Y lo primero que hace es coge el juego, el cartucho, y lo sopla antes de encastrarlo en la Super Famicom. Y me quedo así y dije, él no lo sabe, pero este es uno de los momentos… Todos los vicios se pegan. Es un evento canónico. Es uno de los momentos clave de mi vida. Esto que ha durado un segundo, que el chiquillo no es consciente de lo que ha hecho. Has soplado un juego, hijo. Fui, le di un abrazo, el niño me miraba con cara de… Joder, mi papá cada día está más loco, ¿verdad? Hansler, permítame que te corte porque tenemos a alguien del público que quiere por aportar su granito de arena. Preséntate, por favor. Bueno, tenemos a un par de personas, se van a presentar y van a… Vale. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Me llamo Francisco y yo tengo 3 niños. Y es cierto que lo de los vicios se pegan. 2 de 3, cuando cogen un cartucho de la NES, lo soplan. Inmediatamente antes de meterlo. Y sí que es cierto de que al final los niños son esponjas y básicamente copian lo que ven en casa. Por ejemplo, en mi caso, de los 3 que tengo, la mayor, se ha decantado completamente por el tema de los Pokémon. Has comentado 3 niños. Sí, 3. Campeón. Mucha faena. Una se ha decantado prácticamente por el tema de los Pokémon, aunque no es de caso a lo otro. Y los otros 2, uno digamos que es el más aficionado, que tendrá unos 8 años, y a él lo que le encanta es cada vez que ve una consola, pues la coge, la mira, y cuando yo me pongo a desmontar para limpiar o para hacerle un poco de mantenimiento, pues está allí viendo, observando. Papá, ¿esto qué es? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué esto? Y también es cierto de que, y más pequeño, el otro día me sorprendí, porque igual te juegan a un tank de la NES, que a un Combat del Atari, que se ponen a jugar con un Pong y se lo pasan pipa independientemente de los gráficos, de que sea online, de que no sea online. Y al final el tema
creo que la nostalgia y el retro dependen mucho de las circunstancias. Porque al final, si los niños están con el padre, ven que pasan buenos momentos con él, jugando, desmontando, viendo, informándose, pues al final les quedará esa pildorita, se le quedará ahí, y en el futuro pues a lo mejor lo retomen, no les guste, y al final tengan la misma enfermedad que el padre, que es coleccionar cosas que se convertirán en pisapapeles dentro de 20, 30, 40 años. La chaladura de lo físico. Es curioso, has tocado un tema muy interesante, que a mí me resulta muy interesante, y es que yo he vivido la época de los 8 bits, los 16, los 32, los 64 y tira para adelante. Entonces, cuando ya empieza todo el tema poligonal, yo he visto en la basura una Mega Drive con cartuchos. A mí un primo mío me regaló su Mega Drive 2 con toda su colección, que tenía a lo mejor 6 o 7, porque no valían. Esto es viejo. Esto ya no vale. Ahora lo que se lleva es el CD. Después lo que se lleva es el Blu-ray. Hoy en día lo tienen todo. Con el pixel art, por ejemplo, mi hijo pues juega, pues yo qué sé, a juegos que bien juega en la Switch o bien juega en la Super Famicom y no encuentra una diferencia, ¿vale? Y entonces la nostalgia como que engloba a muchísimas generaciones de consolas, me refiero. Es un tema muy interesante. Y pues vamos a pasar el micro a otra persona del público que también quiere colaborar, a ver qué nos dice. Pero yo estoy seguro que los hijos del chico que ha hablado antes, en algún momento, de hecho tenemos aquí a uno de ellos, tendrá como su padre unas zapatillas también, unas Converse de arcade, porque, como hemos dicho, todos los vicios se pegan y como está haciendo Hansler, por ejemplo, con su hijo, que poco a poco le mete el bichito de los videojuegos, 100% que tus hijos dentro de un tiempo estarán aquí escuchando también conferencias y podcasts de videojuegos porque, como decimos, todo esto se va metiendo cada vez dentro del gusanillo. Y pues vamos a pasar el micro siguiente, por favor, te presentas y... Buenos días, mi nombre es Francisco y justamente quería hacer una pregunta con respecto a esto que justamente se ha hablado ahora. Aquí en España vemos que no le damos la importancia a los objetos antiguos que, por ejemplo, vemos que se le da en Japón. Entonces me gustaría preguntarle a David que por qué cree que en Japón hay ese hecho de conservar las cosas tan bien o conservarlas en su estado original, no desecharlas como las desechamos aquí en España. Aquí justamente lo has dicho, o sea, en la basura podemos llegar un día y encontrarnos una Mega Drive, una NES. Mi padre me tiró a la basura mi Sega Mega Drive, que me la había regalado mi abuelo de segunda mano, que había sido de mi tío. Y yo le tenía un amor especial y mi padre la tiró a la basura porque pensaba que eso no valía nada. Era viejo ya. Y entonces me gustaría preguntarle eso a David, el hecho de por qué cree que en Japón, si es por nostalgia, es por especulación, es por la educación que reciben con respecto a lo antiguo, ¿por qué cree que allá se conserven también los objetos antiguos, no solo del mundo del videojuego, sino de los juguetes, de todo básicamente? Vale, pues ahora te respondo porque es una respuesta muy buena pregunta, evidente, pero en Japón se ha tirado muchísimo material a la basura, pero muchísimo. O sea, es una locura la cantidad de cosas que se han perdido. Pero el hecho de conservarlas bien es porque en la mentalidad japonesa, cuando compran algo, saben que lo van a vender, porque no tienen espacio. Y son muy de avanzar al siguiente sistema, al siguiente producto electrónico. Me compro un móvil, sé que lo voy a cambiar pronto, lo conservo lo mejor posible para venderlo y comprar el siguiente. Tienen esa mentalidad. No tienen esa mentalidad de conservación como tenemos nosotros, pero que, paradójicamente sí que lo conservan. Al final es una cosa muy pragmática, de querer sacar más dinero o venderlo en el mejor estado posible, junto con la educación del japonés que trata muy bien las cosas. Están desde muy pequeñitos, desde el preescolar, les enseñan a tratar bien las cosas, suyas y las de los demás. Es un poco una combinación de lo que te he comentado. Y no sé si tú estarás de acuerdo, pero para mí también influye mucho en eso, que tirar cosas a la basura en Japón no es fácil. Intentar tirar electrónica o básicamente tirar cosas a la calle no es sencillo. No, están separadas por días y si no te cabe dentro de la bolsa tienes que pagar. Entonces la gente prefería llevar las cosas, aunque le dieran 4 chavos, preferían llevarlas a la tienda en lugar de tener que pagar ellos por tirarlas. Entonces al final regalaban las cosas a la tienda y por eso hay tanto material en las tiendas de segunda mano y tal, porque les salía mejor que te dieran 5 euros por 2 consolas
que no tirarla y pagar tus 5 euros. Yo he tenido compañeros de trabajo que siguen residiendo en Japón y demás que han llegado a comprar sierras para partir los objetos por la mitad porque si no querían básicamente pagar el… Yo. ¿Qué tipo de sierra era? Cuéntanos. Que aquí es la contraria. Aquí tú ibas a la típica tienda de segunda mano y te decían 3 euros. Eso, pues para eso le pego yo fuego, para eso me lo quedo en mi casa. Y así es como habrá. Y tenemos, salen de trasteros. No, esto lo he tenido aquí 25 años, esto ha estado aquí y tal. Y aquí somos lo contrario, somos más de conservar, pero por el hecho de, para que lo tengas tú y me des miseria, me lo creo yo. Adri, por favor, que aquí tenemos una primicia. Cuéntanos, porque aquí hay una historia detrás. ¿Qué ocurre con esa sierra? O sea, ¿qué es lo que cortas para tirar a la basura? No me puedo quedar con la duda. No, a ver, cuando en la mudanza, como te puedes imaginar, teníamos que dejar la casa vacía. Todos los muebles, a ver, hay amigos que según amigo se me quedó la mesa hasta que tenía que se levantaba, se la quedó un amigo. Ordenador, cosas así que no pude vender, pues lo regalé todo. Pero ¿qué haces con la mesa de la terraza? ¿Qué haces con las sillas? ¿Qué haces con muchas cosas que no tal? El sofá tienes que pagar, creo que eran 4 o 5 euros por tirar el sofá. La nevera, o sea, había que pagar por todo. ¿Qué pasa? Que las cosas que no cabían en la bolsa, que no eran muy grandes, rollo las sillas, la mesita de tal, pues entre la sierra, la patada y la ley de la gravedad, pues, pues se fue metiendo en bolsas. ¿Qué ocurre si te pillan? No, si cabe en la bolsa tú puedes tirar lo que quieras. Vale. El problema es que por tamaño no te quepan. Bien, con nocturnidad, alevosía y con todo lo que tú quieras, yo me voy por la noche, me bajo y dejo medio sofá ahí tirado y me voy corriendo. No, a ver, eso es ilegal. Claro, pero… Tienes que pagar unas pegatinas, las pagas, las colocas ahí, llamas por teléfono, oye, que dejo esto ahí. No es como en España que hay un servicio gratuito de recogida, no, esto es privado, claro. Tienes que pagarlo todo. Entonces, claro, imagínate, llega un momento que pagamos por tanto, por todo, que lo que nos pudimos ahorrar en bolsas de basura metiéndolo ahí dentro, pues es lo que hicimos. O sea, que Japón está lleno de sofás antiguos. Hay una muy habitual que es, llegas a vivir a Japón o tienes que estar trabajando allí 3, 6, 12 meses por cualquier motivo y tienes un piso vacío, tú no vas a comprar muebles al Ikea o al Ikea japonés, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Miras las aplicaciones de segunda mano porque probablemente hay un expatriado de 2 semanas que está desesperado por vender todos los muebles. El Sayonara Sale, que se llama. Correcto. Y acabas llegándote el piso bastante más barato. A veces tienes mala suerte y el expatriado, como no es japonés, es un guarro asqueroso y acabas comprando un frigorífico lleno de cucarachas o algo por el estilo, pero bueno, es la que te toca. Yo quiero dar la opinión contraria de vosotros. Creo que van a seguir habiendo coleccionistas, porque obviamente nada desaparece del todo. Vale, para los que no lo sepáis, yo antes escribía para un medio de videojuegos y tuve la desgracia de caer en escribir las noticias de Fortnite y de básicamente de los juegos de porquería de niños de entre 9 y 15 años, con lo cual no me quedaba más remedio de jugar con ellos por el tema de eventos y demás. Y me juntaba, esto suena mal decirlo, pero me juntaba bastante con niños. David, nos tenemos que ir corriendo de aquí, que estamos rodeados de gente que apoya Fortnite, Minecraft y todo eso. Y se rodea de niños. Cuéntanos más. La sensación que dan al jugar con ellos y al ver lo que les gusta porque Fortnite ya no es un juego, es un motor de videojuegos con un montón de cosas dentro. Es que lo que les interesa es vivir lo que están viviendo en ese momento. Con los amigos. Con los amigos, de que se lo están pasando. Se acaban un mes, pues perfecto, que vienen cosas nuevas, que vamos a jugar a cosas nuevas. Y la emoción que teníamos nosotros de el juego que sale el mes que viene o dentro de 3 meses. En la nueva temporada de la nueva isla, se va todo al garete. ¿Y ahora puedo jugar con los de Jujutsu Kaisen dentro de Fortnite? Por supuesto, quítame los de X-Men, si ya los he visto, si es que me da igual. Cosa que pasó, que no es un ejemplo hipotético. Les da muy igual todo lo físico. De hecho, casi que les estorba. Porque ¿por qué van a gastar en físico cuando están jugando a juegos gratis? Pero a ver, también es como ponte con nosotros en la época. ¿Quién no ha tenido la tarrina de Verbatims de Play 1? Correcto. La Nintendo DS con el R4. Todos sabemos claramente que también se debe a las circunstancias en ese sentido. Entonces, si ahora tienes un juego que es free to play, que por 2 pavos, como quien dice, es que les sale más barato a los padres de ahora alimentar el Fortnite que a nosotros en su momento comprar un cartucho de 12.000 pelas para la 64, por decir algo. Y van a seguir habiendo coleccionistas porque muchos de estos jovencillos, que son los que tendrán nostalgia de este momento en el futuro,
ven a youtubers como aquí, como a David o quien sea, que coleccionan y ellos quieren jugar a lo que escuchan. En cultura americana es aún muchísimo más porque allí la gente está enferma de la cabeza con todo el tema retro y compran muchísimo más porque los jovencillos ven a los coleccionistas estos americanos y se vuelven locos. El tema es que por eso salen tantos reboots y cosas por el estilo, porque saben que los van a comprar y van a hablar de ellos. Pero ¿qué pasa cuando estos ya no vean youtubers de retro? Cuando los youtubers de retro ya no tengan más retro que ver porque llevan 40, 50 años haciendo contenido sobre el retro. Pues que el retro nuevo será lo que en ese momento era actual. O sea, es como ahora mucha gente que no considera retro PlayStation 2 o incluso el 64. Correcto, pero ¿qué retro puedes coger en físico? Nintendo seguro. Creo que siempre va a haber retro de Nintendo. Estoy a muerte con el retro de Nintendo. ¿Retro de PlayStation 5 o de Xbox? No hablemos de eso, de Xbox One, por ejemplo. Que la mitad de los juegos físicos, si tiran el servidor abajo mañana y tienes que jugar de esto, están con una cantidad de bugs que son injugables. Sí. Que básicamente vas a tener que piratearlas para descargarte las versiones bien parcheadas. Pero es como el que colecciona cintas desmagnetizadas o juegos de PC que o tienes ese PC o no tienes ni la unidad lectora de discos. Es al final el elemento físico lo que Pero creo antes. que eso va a ser tan habitual porque ahora puedes comprar juegos que no puedes jugar. Pero eso es como comprar ahora los juegos de edición coleccionista, que el juego es un code in a box o el del propio edición coleccionista no incluye el juego. Lo que tiende la cosa, lo que parece que quieren es que vaya todo a eso, el seguir vendiendo el material, ese merchandising relacionado con el lanzamiento del juego, pero que el juego al final es lo de menos dentro del lanzamiento. Yo creo que coleccionista va a haber siempre y va a haber algo que va a unirlos a todos, que son las grandes sagas. Si a ti te gusta mucho Pokémon, te gusta mucho, siempre Nintendo, ¿no? Te gusta mucho Pokémon, te gusta mucho Metal Gear, te gusta mucho, no sé, una saga muy conocida, la que queráis, FIFA, Halo. Siempre puedes volver para atrás. Claro. Entonces habrá gente que querrá volver para atrás y conocer los juegos antiguos, habrá gente que con jugar los emulados tendrá suficiente y habrá quien querrá tener su tótem también para disfrutarlo en su casa. Lo hemos visto esta semana con el lanzamiento de la Master Collection de Metal Gear, todo el mundo criticándola, pero todo el mundo pasando con caja. Yo no. Yo tampoco. Bueno, pues yo sí. Pero ¿qué va a pasar cuando la nostalgia de toda esta gente sea de cosas, como lo que por eso estaba yo contando lo de Fortnite antes, de cosas que literalmente no pueden coleccionar? Es imposible. Tú no puedes coleccionar la temporada de los cristales de Fortnite, que anda que le cogí poco asco, o no puedes jugar a lo de ahora, o volviendo a la realidad virtual, tú no puedes comprar juegos de realidad virtual para PC, no me voy a meter en PlayStation. Tú no puedes comprar juegos de realidad virtual para coleccionar si es lo que te ha dado porque es un enfermo por ahí. Vas a poder coleccionar Nintendo. Pero ahí ya entramos en el tema de preservación del videojuego, de la responsabilidad de las compañías, que sí, que te sale el Phil Spencer y te dice tal, es muy importante para nosotros, pero están haciendo lo contrario a lo necesario para que se preserve. Entramos ya en un punto en el cual únicamente entra en acción prácticamente la piratería para esa preservación y es ya una cosa que no, obviamente, a valor coleccionable es cero, como quien dice. Porque sí, yo sigo coleccionando. Bueno, sigo coleccionando. Yo tengo ahí mis cajas de portadas impresas de Play 1 y tal, pero porque son los juegos que yo tuve en su momento, pero los tengo así porque son los que tuve. No grabaría nuevos y les pondría carátulas impresas si no los tengo, ¿sabes? O sea, entonces tampoco, y quizás nos estamos poniendo en un supuesto en el que quizás en ningún momento surge esa necesidad o el interés por coleccionar algo físico de Fortnite, porque para empezar en ningún momento lo fue. Para mí el mundo del coleccionismo, esto va a ser una referencia un poco de nicho, pero bueno, yo colecciono novelas visuales japonesas, porque estoy enfermo de la cabeza, sí, esa mirada, lo sé. Y el coleccionismo de novelas visuales es muy diferente del coleccionismo normal de videojuegos. Sobre todo porque, sí, es muy caro, no hay tantas copias, son difíciles de alcanzar y los sistemas en los que los puedes poner son complicados de poner, sobre todo las de PC. Es complicado de narices. Que va a ser lo que el niño de 8 años de ahora, cuando tenga nuestra edad, se encuentre cuando quiera coleccionar Play 4 o Play 5. Hay enfermos como yo que coleccionan novelas visuales y habrá enfermos que coleccionarán Play 4 y Play 5. Pero la cantidad de gente como estamos viendo ahora creo que se va a reducir
muchísimo. Pero estamos hablando a muchos años vista, cuando estas generaciones vayamos faltando, como quien dice, ¿no? Yo creo que eso nunca va a faltar. Siempre se generará algo. Obviamente el material, aunque muera, se seguirá perpetuando. Yo no soy tan pesimista en ese sentido y creo que a esto le queda muchísimo tirón para que deje de estar como ahora de lleno está esto, ¿sabes? A ver, una clave para el coleccionismo, para el tema de la nostalgia, me parece que es la experiencia que tiene cada uno con el mundo de los videojuegos. En mi caso quiero contar una cosilla de parte de mi colección desde Mega Drive. ¿Os acordáis de un VHS? A ver si seguro que alguien del público se acuerda de él, de Lo Nunca Visto de Sega, que venía en la revista Superjuegos, que era la promoción del Sonic 2. En aquella época, las promociones de ese nivel, yo me acuerdo, Sonic 2 lo estuvieron promocionando 6 meses antes de la salida. Salían pines, no había tanto merchandising, por lo tanto te matabas por ese pin, ibas a la tienda, lo reservaba tu padre, entonces el tema reservas no es que existiese demasiado, era otra época distinta. Y yo recuerdo coger ese VHS, yo estaba en quinto de GB, me fui a casa de mi mejor amigo, se llamaba Eloy por aquella época en Córdoba, y le dije a su madre, le pedimos permiso para, ¿podemos ver este cassette? Y la madre, sí, por supuesto, os pongo el VHS tal, lo puso ahí. Ese VHS rompió, o sea, prácticamente se desgastó, porque lo vimos, pero yo qué sé, 40, 50 veces. Y es un VHS, no me acuerdo exactamente de cuántos minutos, pero 8, 10, 15 minutos, no más. O sea, era un VHS de los míticos, de los primeros, pero todos los juegos que salen ahí de Mega Drive, antes de la promo de Sonic 2, los terminé teniendo en la colección de Mega Drive porque dije, me acuerdo, no recuerdo ahora cómo se llamaba, que salía detrás del Toki, que era uno que iba en monopatín, que tenía el pelo rubio, que estaba como en la selva, y iba saltando y lanzando... El Dog, no sé qué. Exactamente, Dog, Grey o algo así. El Grey Dog, no me acuerdo, lo algo analizó así, el Angry Video Fíjate Gamer. que lo tengo y no me acuerdo el nombre ahora mismo. Esa es la nostalgia. El hecho de cuando consigo uno de esos juegos que estaban dentro de ese catálogo en gameplay y decir, me remonto a esa tarde con mi mejor amigo siendo un niño, teniendo toda la vida por delante, con esa intensidad, ya lo tengo. Esa es en parte también un sentimiento de nostalgia. Pero los niños de ahora no van a poder hacer eso. Depende de tu experiencia y la o de cada uno. Esto es como todo, es lo que... ¿Cómo compras? Mi hijo, el Donkey Kong, lo rompió. Y os he contado la historia, la gente no lo sabe, pero yo me acuerdo que dejo al niño jugando al Donkey Kong de la Super Famicom, el 1, y yo me voy a cocinar. Y yo estoy viendo al nano, el nano tiene 4 años, vuelvo a repetir, y está jugando. Y veo que no pasa de pantalla, y yo estoy haciendo la cocina, estoy limpiando, estoy tal. Y cuando voy a ver, ¿qué tal, cariño, cómo vas? Bien, papi, bien. Y veo 89 vidas. Y yo en la primera pantalla, 89 vidas, pero ¿qué puñetas es esto que has hecho? Y me dice, no, papi, mira. Cojo un globo, nada más empezar a mano izquierda, en la subida. Cojo otro globo en la palmera, cojo otro globo aquí, allá, con el rinoceronte. Y antes de pasarme la primera fase, me caigo por el precipicio y me mato. Por lo tanto, si gano 4 o 5 vidas y pierdo una, me quedan 4 o 3 y voy sumando. Y el cabrón del niño, con perdón, bueno, es tu hijo. yo digo, sí, es mi hijo, puedo decirlo. Yo digo, pero vamos a ver, eso a mí no se me ocurrió en su momento. 89 vidas, es que le hice una foto a la pantalla y digo, claro, eso para mi hijo va a ser su nostalgia. Y va a querer, supongo, yo no puedo estar en la mente de mi hijo dentro de 30 años, pero supongo que querrá conservar ese juego, el cariño que le tendrá por esos momentos que compartía con su padre jugando al Donkey Kong, que son muchas horas. Pero es que, yo creo que los que nacimos en los 70-80 tendemos a menospreciar a los jóvenes de ahora, pero juegan mejor que nosotros. O sea, mi hijo con 3 años para 4 se pasó el Breath of the Wild. ¡Buah! De 3 para 4. ¡Ojo! Nosotros con 3 o 4 años, yo no había tocado una consola todavía. O sea, ellos han nacido con un mando en las manos y con la tecnología digital en las manos. También es japonés, que es superior. También. Pero lo que te quiero decir es que ya han nacido con eso. Nosotros vivimos la evolución de lo analógico a lo digital. Fue un proceso muy bonito, vivimos todas las generaciones, pero ellos ya han llegado con todo en la mano. Y les echan horas y tienen mucha habilidad. Son críos con mucha habilidad. Y está todo mucho más pulido, mucho más
friendly, vamos a decir, para los más pequeños. O sea, sí que es verdad todo eso, pero juegan mejor, eso también es cierto. O sea, tienen yo creo que mucha sí. más- Yo, estaba jugando al Mario Wonder, que se lo ha terminado en 2 días, y eso de te la paso yo, no, me la pasa él. O sea, ha llegado un punto que... ¿Y te has puesto a discutir con él? No, esto es por aquí, papá, que no, haz caso a tu padre, que no, que te estás equivocando. Y después tienes razón. Y llega un momento que digo, ya no le voy a discutir más porque estoy quedando yo mal y se supone que soy yo el que le está inculcando la pasión por los videojuegos, no al revés. Sí. Yo siempre pongo de ejemplo, por cierto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo que sea, que levante la mano y él se acerca, no hay ningún problema. Yo siempre pongo de ejemplo de cómo los niños de ahora juegan mejor, que parece una chorrada. Roblox. Roblox es un submundo al que me vi obligado también por trabajo en sumergirme, que tú lo ves desde fuera como adulto, como señor mayor de ahora, y tú ves, esto es Lego, esto es Minecraft para niños medio cegatos que no pueden ver que tiene peores gráficos. Roblox tiene una de juegos dentro de 8, 9, 20, 100 horas, súper profundos, súper largos, súper difíciles, que están jugando niños de 3, 4, 5 años, que yo no hubiera sido capaz de jugar a eso con 3, 4, 5 años. A ver, yo tenía 6 años, 7 años cuando iba a las recreativas. Cuando no te morías porque tu madre te dejase salir a la calle. Hoy en día te raptan, ¿no? Pero por aquel entonces mi madre, no era mala madre, me decía, bueno, pues vete a los recreativos. Como aquel día que mi padre se volvió loco y me dio 500 pesetas, que aquello era un fortunón. O sea, 500 pesetas y decías, vale, fui el rey de las recreativas aquel día, el nano ese de 7 años. Era una época muy bonita. Yo la recuerdo con un cariño tremendo. Eso obviamente mi hijo no lo va a vivir, pero sí que va a vivir pues cuando llegó la PlayStation 5 y la abrimos y jugamos al robotito este y le encantó porque la música le apasionó. De hecho me hizo comprarla en iTunes para poderla escuchar en el coche y es su nostalgia. Es una nostalgia distinta, pero yo estoy de acuerdo con David. Estamos pensando que los niños no van a tener ese sentimiento y a lo mejor la tienen mucho antes y vamos, que van a ser mejores que nosotros, porque yo con 4 años te puedo asegurar que no jugaba. Jugaba a los Mummy en el Amstrad y me mataba la mitad de las veces. Es como que tienen la panorámica mucho más amplia. Sobre este tema, vamos a intentar a ver si cada uno puede rememorar ese juego que de pequeño le costó la vida pasarse y luego de más mayor lo rejugó y dice, ¿qué me pasaba de pequeño? ¿Tenía algún problema psicomotriz o algo? No hace falta ni que rememore. Hice un análisis hace poco de la porquería del Rayman. El que me diga aquí que se ha pasado el Rayman 1 del Play 1 a 100%, le hago mentiroso en la cara. ¡Madre de Dios, qué asco de juego! 2 meses para completarlo. ¡Qué angustia! Yo siempre recordaré Ocarina of Time, ¿vale? Regalado esas mismas cuando salió. Claro, obviamente yo aprendí inglés con Ocarina of Time. Tal cual. Fue lo que sentó las bases y lo que me hizo querer, más que el colegio, que en ese punto creo que ya estaba 1 año o 2 aprendiendo inglés, porque empezabas en tercero. Claro, el querer jugar a ese juego tan brutal y querer entenderlo sin tener que estar mirando la guía de textos era lo que me motivó a esforzarme más por aprender ese inglés. Ocarina of Time a mí me llevó 11 meses a acabarlo. 11 meses. Y te puedo asegurar que jugaba todas las tardes, los fines de semana. Jugaba muchísimo. Y de hecho me pasó la mítica esta de atascarte en el templo del agua, creer que habías movido un bloque, que habías cagado todo, que había guardado partida, ya no puedes volver atrás. Empecé una partida nueva, llegué hasta ahí, volvió a pasar lo mismo y dije, no puede ser, tiene que haber una manera de salir adelante. Y entonces ves que habías empezado la partida para nada porque era solucionable, sigues el juego, te lo acabas. Y para mí Ocarina of Time es un juego que durante 1 año literal estuve viviendo en Hyrule. Y tengo un recuerdo de la hostia de él. Lo juegas de más mayor y ves que en 1 semana te lo has fundido sin mayores dificultades y dices, hostia, y yo ya tenía ahí 8 años o por ahí cuando salió el juego. Para mí ese juego fue el mayor ejemplo de decir, de pequeño, muchísimo tiempo ahí, de mayor fue como uno más, entre comillas. ¿Vosotros tenéis ese juego que de pequeño ni os pasasteis o os parecía imposible, os costó muchísimo y luego dijisteis, pues no era para tanto? Yo no te sabría decir un juego en concreto, pero sí que un juego Mega Drive que en su época nos parecía magia negra, que era el Kid Chameleon, que nunca conseguimos terminárnoslo ni saber si estábamos cerca del final, porque era un juego como que generaba niveles así de forma más o menos aleatoria
que cada vez aparecías en una zona diferente y te desconcertaba porque no sabías si lo estabas yendo para adelante o para atrás, ¿no? Y la verdad es que no me ha dado por intentar terminarlo ahora, ¿no? Pero sí que tengo ese recuerdo de tener un juego en casa que era imposible, que no tenía final, porque nunca lo conseguimos llegar tan lejos, ¿no? En mi caso, el Alex Kidd. El Alex Kidd de Master System 2, yo recuerdo que a mí me costó horrores. De hecho, no me lo pasé de pequeño, no voy a mentir. Siempre que llegaba al volcán y un poco más allá, y fue la primera vez que tiré un mando contra la televisión prácticamente, por los nervios. Pero era un juego, porque era otra época, ¿no? Era un juego donde volvías otra vez, una y otra vez, porque tenías pocos. Y al fin y al cabo ese venía en memoria. Y siempre que encastraban mal el Sonic, salía el Alex Kidd y bueno, pues me quedo, va. Yo en mi caso, como he dicho, ya fue el Rayman, que tengo recuerdos de jugar de niño y decir, esto es difícil. Y lo quise jugar como adulto hace poco. En plan, voy a completarlos, esto es un juego para niños de PlayStation 1 con colorines y brillos. El padre que le regala ese juego a su hijo no quiere a su hijo. Yo lo siento muchísimo. Eso es horrible. Un juego que para llegar al nivel final, para que se desbloquee, que por cierto, el nivel final es pasarte los 6 bosses anteriores de 2 en 2 al mismo tiempo. Para llegar a ese nivel, tienes que pasarte el otro 85% del juego al 100% desbloqueando absolutamente todo. Eso está hecho a mala hostia. O sea, ¿quién Pero le los hace juegos eso a un eran niño? así. Otro que me ha venido a la mente, el Banjo-Kazooie. Yo en su momento no pude pasar. Recuerdo, tenía la guía que te mandaba el Club Nintendo si les llamabas. Que recuerdo además mi madre hacerme socio, dar su consentimiento y tal, y yo tener mi carnet y decir, ¡guau! Soy miembro del Club Babalá y del Club Nintendo. y llamabas, te mandaban cintas y te mandaban guías y cosas. Me mandaron la del Banjo-Kazooie. Y siempre me jodía mucho el no llegar. Nunca llegué a la pantalla esta en la que cambiabas de estación. Entonces nunca llegué y el juego lo dejé ahí y tal. Pero ahora de mayor lo jugué en la versión de Xbox y sí que me lo pude pasar, pero no me lo he acabado. No he tenido lo que hacía falta para... Igual iban a putear. La fase final es un preguntas y respuestas con temporizador que te preguntan cosas de todo el juego, de detalles súper concretos, súper específicos que dices, solo un enfermo de este juego es capaz de vencer a Grunty y conseguir todo. Y ni aun buscando y en YouTube y tal, porque encima son preguntas que no están predefinidas, son de generación aleatoria, entonces no te da tiempo prácticamente a buscar la respuesta y tal. Y es un juego que también tengo ahí esa espinita y sé que no lo voy a pasar. Tengo una pregunta para David, con cariño y con tu permiso. ¿Qué es sobre Japón? Yo, creciendo, casa estricta, pues, ¿qué pasa? Haces todo lo contrario y acabé siendo el típico geek fricazo asqueroso otaku de las narices. Yo conseguí trabajar en cierta época de mi vida para una empresa japonesa. Con 18, 19 añitos, mi primer viaje allí, me enamoré completamente del país, perfecto. En este punto, hace 7 años que no voy a Japón. Vuelvo a ir el mes que viene. Ahora mismo tengo dentro de mí mucha nostalgia de esa época de anterior de cómo era Japón hace 7, 8 años. ¿Crees que me voy a encontrar con mucho cambio de cómo han cambiado las cosas? Porque por lo que cada vez que veo vídeos de tu canal, de canales americanos, de lo que sea, básicamente me están diciendo, no vengas, si ya lo han gastado todo, lo han comprado todo, ¿para qué vas a venir? Me estás tomando por saco. ¿Qué crees que me voy a encontrar allí? ¿Qué sensación que se voy a tener? ¿A nivel país o a nivel coleccionismo de videojuegos? Ambas. A nivel país, sabes que en Japón los cambios se producen de forma muy lenta y no te vas a encontrar grandes cosas. Quizás son una población más acostumbrada al extranjero. Ya no es como hace 10 años que se te quedaban mirando los críos, una foto, tal. Eso ya no pasa, ya no eres una superstar como era hace 10 años. Ya no ligas tanto como hace 10 años. Pero más o menos está igual. Verás matices de ciertas actitudes que son un poquito diferentes y tal, pero más o menos lo mismo. A nivel coleccionismo lo que ha pasado es que el país ha estado cerrado durante 3 años prácticamente. ¿Qué ha pasado? Que había mucha gente en lista de espera, deseando venir a Japón. Bueno, ir a Japón. Y se ha juntado muchísima gente al mismo tiempo. Entonces, y con dinero ahorrado. Entonces ha volado muchísimo material. Hay gente que tenía dinero para quemar y normalmente la gente sabe que cuando viaja a Japón pues tiene normalmente los días muy cerrados. Un día en Tokio, un día en Osaka, un tal, Akihabara, Denden Town. Entonces esas zonas calientes del país, del turismo, pues las han vaciado.
¿Que vas a encontrar material? Sí. ¿Que va a ser más caro? También. ¿Que ahora quizás no importa tanto irte lejos, irte al pueblo a buscar juegos como antes, que realmente era una mina de oro? Pues sí, la verdad es que está todo muy estandarizado, vas a encontrarte con precios muy similares en todo el país, pero dicho esto, siempre hay oportunidades. Vas a encontrar cosas, vas a gastar dinero, no vas a tener problemas para volverte con la maleta llena. Pero no es tan fácil como hace 7 o 8 años. Vas a tener más problemas para encontrar cosas que son complicadas de encontrar. Y ya que estamos hablando de Japón y la nostalgia, ¿cómo crees que es de diferente a la nostalgia de los japoneses a nosotros los europeos? Porque yo cuando fui allí, mi experiencia con ellos es que las cosas por las que tenían nostalgia eran nada que ver con lo mío. Tenían nostalgia con cosas como Macross Frontier o cosas por el estilo, o Gundam o Tsubasa o cosas por el estilo, que nada que ver con la gente de aquí que, ay sí, la Famicom, la Super Nintendo, vamos a coger una amiga. Nada. O sea, era animes viejos y con a lo mejor la Famicom, pero poco más. No. Sí, yo diría que dentro de los videojuegos Famicom y Super Famicom es lo que más... Cuando escuchas Natsukashi, el que nostalgia, ¿no? Es lo más común. Y por pura estadística, los juegos más vendidos. Dragon Quest, los Mario, Final Fantasy, las cosas que jugaron la mayor parte de la población. Pero lo que te digo, que el japonés no tiene esa mentalidad de posesión y... No sé, es complicado. Es una cosa que no es extrapolable a nuestra cultura, ¿no? Pero sí suele ser cosas de ese estilo, es lo que dices muy bien, Gundam, Macross, Mazinger hay gente que ni lo conoce, es una cosa que para nosotros, para la generación de nuestros padres o la gente de los 70, fue una cosa muy potente. Allí en Japón pues lo sienten por Gundam y poco más. Yo tuve, por contar una anécdota estúpida de estar en Japón, yo trabajaba por una empresa de importación que se llamaba Tohiro. Y básicamente tenías que, por cómo son así, al salir era normal salir al karaoke o a tomar cosas con los jefes y demás. Y no eran como muy amigos de hablar de todo el tema de friquismo, coleccionismo y demás, pero luego llegabas al karaoke y todos se ponían a cantar canciones de videojuegos y de anime y cosas por el estilo. Y digo, no entiendo la nostalgia que tenéis en privado, pero luego os da vergüenza admitirla en público. No entiendo este concepto que tenéis. ¿Tú te has encontrado con algo parecido en ese sentido? A ver, en Japón está bien visto tener hobbies, pero llevarlo al extremo no. O sea, el otaku está mal visto, la afición, la persona con aficiones está bien. Entonces, claro, los japoneses no son muy de exteriorizar las cosas. Lo que pasa es que cuando se juntan y beben, pues ahí reluce todo lo que realmente son, ¿no? Esa nostalgia que tienen de estas cosas. Hemos visto en tu canal, porque sobre todo en tema pandemia, te recorriste todo Japón enseñando pues cada una de las tiendas, cómo te ibas en bicicleta, hasta el fin del mundo, que tú te decías, yo quiero estar ahí con él. ¿Qué diferencia, porque lo has estado comentando últimamente, nos vamos a encontrar, si vamos de aquí a un año, al haberse abierto al mundo el mercado, porque las tiendas ya no están recibiendo tanto género como en antaño? Sí que es verdad que seguimos viendo Famicoms para calzar las mesas cojas, pero cada vez es más difícil, es más complicado. A ver, todo depende también de cada persona y de si tienes ya una experiencia previa. Yo, por ejemplo, yo noto mucho el cambio porque he vivido la progresión. Entonces yo veo las tiendas vacías, pero quizás una persona que llega por primera vez y se encuentra con todo ese material, pues lo sigue viendo bastante lleno. Entonces igual es una percepción un poco condicionada por mi experiencia. Ahora, es evidente que son juegos que ya tienen muchos años, la demanda por ellos ha crecido muchísimo y cada vez va a haber menos y lo que va a quedar ya residual pues van a ser cosas muy comunes. Lo que pasa es que, bueno, como dicen por ahí, el basura de unos es tesoro de otros, ¿no? Siempre vas a encontrar algo que sea para ti. Pero la variedad de sistemas y de títulos que había hace 5, 6, 7 años ya es muy difícil de ver en las tiendas. Es que estudiando un poco el mercado te ves títulos que son más económicos aquí en Europa que comprándolos allí en Japón. Está claro que la idea de ir a Japón y comprarte ese título en concreto allí, pues te hace cierta ilusión, pero te estás gastando más dinero. Y si ya le sumas el concepto viaje, gastos y demás, es un añadido abrumador. Sí, de hecho la gente que se dedica a la compra-venta de viajes de Japón y tal, hay mucha gente que lo ha dejado porque no le sale rentable.
El precio que está en Japón, el precio que lo tiene la cantidad por la que tiene que pedir en España por esos juegos, no le sale a cuenta. O sea, te voy a hacer la pregunta. ¿Te sientes culpable y partícipe de este movimiento? La pregunta. Porque ya que nadie se moja, pues me mojo yo y te la lanzo. A ver, si fuera el Rubius... Un poquito. Si fuera el Rubius que tuviera millones de seguidores, pues igual sí que afectaría de forma directa. En mi caso, que he condicionado un poco a que la gente tenga más respeto por el juego japonés, más cariño por el juego japonés, yo creo que sí, algo he hecho. Pero de ahí a que suban los precios... Por ejemplo, el otro día Virtua en su canal en Spinecard decía en un directo que él era el culpable de que la One Chip, lo habrás escuchado, subiese de precio de esa manera tan brutal. ¿Tú te sientes así en el mercado japonés? Porque obviamente tu comunidad está creciendo, tienes una comunidad muy fiel y al fin y al cabo en este mundillo, ya lo sabes, nos terminamos conociendo todos porque somos 4 gatos, aunque seamos 50.000, nuestros nombres al final se conocen y somos muy poquitos. Es un mercado muy de nicho. Por lo tanto, en España y en habla hispana, el tema de Japón, tú eres un referente. También es que como nosotros lo vemos como algo nuestro, tendemos a pensar que es mucho más grande de lo que realmente es. Al final es el nicho del nicho. Sí, porque son los videojuegos, pero el apartado retro. Claro, entonces el poder que tenga yo de modificar la realidad, pues se limita a estos eventos, se limita a grupos muy reducidos, se limita a gente que viva en España, que coleccione videojuegos y que dentro de los videojuegos coleccione japonés. Y dentro de japonés se coleccionen los juegos que yo he hablado de ellos. O sea, es un embudo que cada vez se va haciendo más pequeño. ¿Que algo habrá afectado? ¿Que si en eBay habían 10 unidades de un juego y se vendieron las 10, los otros 10 que entraran serían más caros? Puede ser que algo haya hecho. Pero bueno, yo me quedo un poco con la balanza me quedo por el lado positivo de la gente que ha descubierto cosas, que esa divulgación le ha ayudado a conocer, a respetar, porque yo sí que veía que hace 10 años la gente maltrataba mucho al videojuego japonés. Sí, porque nos estamos centrando un poco en el PAL España, nos estamos era un poco como que no, si no es PAL español es el que tiene que ser. Y se leían los foros. Tú tienes japonés, eso no vale nada, eso no tiene valor. Por ejemplo, el Metroid, y es el mismo juego. El F0 es el mismo juego. Es que está en inglés. Sí, no te digo que no, pero si yo puedo comprar un Platinum o un no Platinum, al Platinum le van a dar por el saco. Bueno, pero eso ya es el TOC que tú puedas tener. Pero al final yo creo también que respecto a esta lanza que se ha echado, digamos, no hay ningún complot de alterar el mercado de ningún modo. Simplemente se habla de juegos como, por ejemplo, en los libros que tienes de Java y hablas de juegos que se quedaron allí. Pues oye, al final son juegos que la gente descubre y se les da un foco que si de por sí ya son de un único mercado, encima vendieron poco, pues va a hacer que los pocos que había la gente se interese y los descubra, pero no por nada, simplemente pues porque por su propia idiosincrasia así fue la cosa. Pero no es un complot de venga, voy a subir las unidades porque tengo 50 en casa y las estoy... ni muchísimo menos. Pero si se tiene un altavoz, hace que la gente conozca cosas, pues esto es como los típicos tops o los típicos tal, que al final está dando a conocer cosas, pero no con unas dobles intenciones, sino también pues es el salir de lo típico, ¿no? Porque todo el mundo conocemos las sagas clásicas, pero cuando te sales un poco de ahí y ves que hay mucha calidad, incluso a veces superior que las principales franquicias, pues te muestra ese interés, a lo mejor lo pruebas emulado y luego dices, pues voy a poner el original que me ha gustado. Tiras a buscar, no hay tantos. Es todo es generar el interés por eso y al final es como el efecto secundario del querer compartir esto que gusta tanto, no, pero no es como el motivo principal, es una consecuencia, pero no lo veo tampoco... No creo que sea apropiado, como quien dice, el echaros la culpa en ese sentido. Es una evolución natural. Antes teníamos las cintas de las revistas, teníamos el programas de radio, las tiendas de tu barrio, y eso es lo que te daba la información. Ahora pues tenemos más opciones. Él se compró todos los juegos del VHS de la Superjuegos. ¿Tiene Superjuegos la culpa de que hayan desaparecido? El Grindo, que no me acordaba, es el Grindo. Efectivamente, ese era. ¿Tienen la culpa? No, es eso, simplemente es el interés que te da pues, por ese tipo de títulos. Era una simple pregunta, lo que pasa es que ya sabes que en ciertos ámbitos pues la gente se lo hace. Vamos, estamos con nostalgia. David, por favor, top 5 de los juegos de tu infancia. Nostálgicos. O sea, como el mío Taz y Desert, que he comentado antes, que compré con mi padre. Pues esos juegos que no tienen un precio,
a lo mejor tan escandaloso como suele tener el mercado, pero que recuerda a un momento puntual de tu vida. No voy a hablar de coleccionismo, voy a hablar simplemente de recuerdos y de tal. Pero que sigas conservando, si puede ser, o ¿cuál fue tu historia? Porque eso sí que... A ver... Sería interesante. Es que te iba a decir, por ejemplo, a mí, en mi infancia, sobre todo adolescencia, yo disfruté muchísimo de las aventuras gráficas. Y tengo recuerdos maravillosos con ellas, con el Secret of Monkey Island, con Day of the Tentacle, Indiana Jones. Loom, Maniac Mansion. Los jugué todos y no conservo ni uno. Y me duele en el alma, no conservo ni uno. Pero para mí el recuerdo sigue siendo muy, muy potente, ¿no? Aunque no los tenga ahora. El Shinobi, que es el que jugaba con mi abuelo en los arcades. Que igual lo jugué 2 veces, pero se me quedó ahí en el cerebro, ¿no? El PC Fútbol. Tampoco lo conservo. Y el PC Fútbol, la de horas que le echamos al 1, al 2, al 3.0, al 4.0, o sea, la de horas que le echamos. El Doom 2, también de PC. Command and Conquer. Son juegos que no he vuelto a jugar, que no tengo en mi colección, pero que pasé tardes y tardes y tardes jugando con ellos. El Sonic de Mega Drive también, que es el que venía con la consola, también ese sí que lo tengo. Y le he jugado, es uno de mis juegos de mi infancia y tal, pero que muchas veces, muchos de esos recuerdos, no los he querido... Yo es que soy una persona muy rara para esa cosa. Normalmente la gente ha coleccionado por nostalgia, ha querido recuperar los juegos que vivió de pequeño y tal, pero yo... Hay algunos que sí, hay algunos juegos que quise tener, siempre quise tener y después los conseguí, pero hay muchos que yo disfruté en su momento y los tengo guardados en esa parcela de mi cerebro. Y ahí se han quedado. No necesito conservarlos a día de hoy para seguir rememorándolos, ¿no? ¿No te ha dado por buscar ese ítem físico para adorarlo? O sea, no... No me ha dado por ahí. Vale, pues ya que estamos hablando de querer y estábamos hablando de precios y disponibilidad, ¿qué juego queréis muy fuerte que no tenéis, ya sea por precio o porque no lo habéis encontrado? ¿Qué es, si pudierais hacer ahora y que apareciera perfecto en vuestra mano, qué cogeríais? Yo sé cuál es el mío y sé por qué no lo compro. El mío es Terranigma y no lo compro porque no soy un psicópata. Y no me voy a gastar 800 euros en un juego con caja. Gracias. Es que es una pregunta complicada. Porque en realidad sí que es cierto que tengo todo lo que quiero. No sé, David. A ver, yo soy una persona que no suelo decir eso de me falta. Yo prefiero decir lo que tengo que no lo que me falta, ¿no? Porque me faltan muchas cosas que me gustaría tener. De Mega Drive, pues siempre digo lo mismo, el Snow Bros. me gustaría mucho tenerlo, el Eliminate Down. Tengo prácticamente todos los sistemas del sistema, me faltan 3. Pues esos 3 me gustaría tenerlos, pero no por psicopatía, sino por cartera. Y porque me duele gastar tanto dinero en videojuegos, pues no... ¿Qué dices? En lugar de comprarte 5 juegos, te compras uno. Ya, pero me cuesta pagar tanto dinero, ¿no? Quizás por ahí. Y luego lo de las aventuras gráficas, pues me haría mucha ilusión tener un Monkey Island. Pero lo mismo. ¿El 2 o el 1? El 1 por nostalgia. Me gusta más el 2, pero el 1 por nostalgia me encantaría tenerlo. Pero lo de siempre, encontrar uno que esté en buen estado, a un buen precio y tal, pues al final son cosas que tampoco, como no las necesitas, que son cosas que no son necesarias para vivir, que son caprichos, pues tampoco estiro mucho el chicle. Si aparecen bien y si no, pues feliz, ¿sabes? No... Es una cosa que le puede chocar mucho a la gente, pero lo has comentado en algún vídeo, que realmente duele cuando te gastas esas cantidades altas por un juego. O sea, que realmente, vale, nos compramos muchos juegos y a lo mejor sumando todos los que nos hemos comprado así, en plan, voy un día y me compro 5, a lo mejor estás sumando más que si pagas solo por uno esa cantidad, luego te sientes como, joder. Sí, de hecho, hace un par de meses subí un vídeo a mi canal que vendí unos juegos en Mercari, en Japón, y con ese dinero entre comillas, porque eran puntos de Mercari, eran los típicos que se acumulan el saldo. Con ese dinero, que era bastante, creo que acumulé como casi 2.000 euros en dinero virtual, ese dinero lo moví para comprar otras cosas. ¿Por qué compré juegos de 400 euros? Porque no era dinero físico. Claro. Era un cambio de cromos. Cambio estos juegos y me compro estos. Esa fue mi único desembolso serio que hice por videojuegos, porque no era dinero real. ¿Qué es lo que dices? Que al final te lo gastas y te gastas más. Pero yo, si tengo que coger de mi cartera o de mi cuenta bancaria 1.000 euros, que con ese dinero come mi familia 2 meses, no lo haces. Me cuesta mucho esfuerzo. Claro, en mi caso te he contestado a Arco que tenía todo lo que quería dentro de mis principios. Quiero decir, mis principios no toleran pagar más por un ítem del precio que sería de mercado a día de hoy de salida. Por lo tanto, pagar más de 60-70 euros por lo que en su época sería un AAA o lo que fuese,
pues digo que no y punto. O sea, yo he llegado a un punto, pero es que si no te puedes volver loco y entras ya en la chaladura, no, en la enfermedad. Para todo hay que ponerse límites y esto es una de esas cosas para llevarlo. Lo que quiere decir. Nosotros muchas veces en el podcast siempre hemos dicho dónde está el límite moral. O sea, por lo general, Adri y yo muchas veces decíamos, vale, si es un juego que sale o salió hace 15 años, el límite moral sea el precio de salida de lanzamiento. Eso cada vez está siendo más complicado por lo que decimos, por el tema de la especulación y demás. Sí que es cierto que si el juego es relativamente nuevo, por ejemplo, yo no me he podido comprar... no sé, ahora mismo, por ejemplo, no me he podido comprar el Spider-Man 2. Yo sé que ese juego va a rebajarse, 100%. Pero si no me he podido comprar, por ejemplo, el Kirby, no me voy a permitir comprarlo dentro de 5 años a 80 euros, por ejemplo, si sé que de lanzamiento sale a 45 o 50. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde creéis vosotros que está el límite moral como para pagar en un videojuego? Porque lo ha dicho Fabián, o sea, te puedes encontrar un Terranigma de 3 dígitos de valor, pero puedes decir, bueno, lo pago, no lo pago. El vuestro en concreto, ¿dónde estaría esa barrera máxima de decir hasta aquí? Por ahí ya no paso. ¿Quieres la respuesta real? Aunque joda, depende de tu salario. Si cobras 1.000 euros, a lo mejor no te puedes permitir ni uno. Si tienes ningún gasto en tu vida, tu casa pagada, estás cobrando 6.000 euros y no tienes hijos, y tienes un pez y lo único en que te gastas es comida para el pez, pues gástate lo que quieras. Si es que al final depende de en qué posición esté cada uno. Es que no hay más. Sí, a ver, yo pienso igual. O sea, el valor psicológico de Cristiano Ronaldo no es igual que el nuestro, ¿sabes? Yo, por mis ahorros, por mi salario, por mis compromisos familiares, por todo, pues yo qué sé, yo llego a pagar 350, 400 y de ahí no he pasado. Pero es como todo, si de repente mi sueldo se multiplica por 3, pues igual lo que digo, en vez de comprar 3 juegos de 200 cada uno, pues me compro uno de 600, 700. A día de hoy no lo veo, pero es que claro, mírate a ti mismo con 5.000 euros en el banco. Igual no piensas igual. Yo soy muy firme, todo el mundo tiene que ser financieramente responsable, tiene que saber dónde están sus gastos, tiene que tener ahorrado para la vejez en caso de que pase cualquier cosa. Y si te sobran, porque cobras muy bien, 800 euros al mes, después de haber ahorrado, después de haber metido las cosas, después de haber pagado todas tus facturas, si te quieres gastar 800 euros en un casco de realidad virtual, pues hola, aquí están los 800 euros. Dentro del tema de la nostalgia, vamos a volver otra vez, vamos a enlazar el tema. Esa nostalgia japonesa, en comparación a la nostalgia europea, tú que eres profesor, los niños... ¿O tú has hablado con sus padres de este tema de videojuegos? No. ¿No han dicho, el profesor de mi hijo es youtuber, voy a ver qué hace? No, la mayoría no sabían. ¿Se habla de videojuegos como se habla aquí? Entre adultos, me refiero, personas de 30, 40 años que puedan comentar, pues este juego me encantaba, este juego también. Han dejado un poco de lado el asunto. A ver, se puede comentar, hay gente que juega, hay mucha gente que juega sobre todo teléfonos móviles, se juega muchísimo en Japón con los teléfonos móviles. ¿Con micropagos? De todo, De todo, sí. Hay gente, bueno, yo tengo historias humanas ahí de compañeras de trabajo, de gente que se ha gastado barbaridades en juegos de móvil, o sea, locuras. Pero sí es lo que te digo, los juegos más nostálgicos, Dragon Quest, son cosas muy del día a día. Es muy común hablar con la gente, pues yo jugaba al Dragon Quest, yo jugaba tal, pero no me he encontrado con gente tan friki como nosotros, ¿no? O sea, te vas a encontrar la media de gente que jugó a la Famicom, a la Super Famicom, a la PlayStation y juegos muy comunes. No, es complicado encontrarte con alguien que realmente tenga un conocimiento más profundo de videojuegos. O sea, este movimiento que estamos teniendo aquí, por ejemplo, en España o en los países hispanohablantes, no se está viendo allí. Yo no lo veo porque además hay eventos otaku en Japón, pero normalmente el otaku hace la guerra por su cuenta. No se suele organizar como hacemos aquí, de foros, de ferias, eventos. Eso en Japón no es tan común. Sí, está el Tokyo Game Show y toda la pesca, pero no hay tanto movimiento como tenemos aquí. No hay tanto podcast, no hay tanto canal de comunidad, YouTube. No hay tanta comunidad. El otaku suele ser una persona muy reservada, muy solitaria y le cuesta juntarse con gente. Real, no como el que aquí dice, soy un poco autista, tal, no, soy un poco antisocial, tal. No, allí es cada uno su... Y claro, entonces a nivel, por ejemplo, ahora últimamente está
yo llevo siguiendo un tiempo que está siendo bastante interesante el canal de YouTube de Sakurai, el director de Smash Bros. Comentaba de que últimamente, por ejemplo, estaba siguiendo el canal de YouTube de Sakurai, el de Smash Bros. Entonces, básicamente, él ahora ha hecho una colaboración con un youtuber, bueno, que no es youtuber, es como un tío que tenía un programa allí de televisión, que jugaba juegos retro como en la propia televisión y tal. Entonces, como que dice yo, lo poco que conozco porque no sé, de Estados Unidos conoces, te pones a ver alemán, te salen alemanes, te salen portugueses, te salen franceses, pero sí que es verdad como que de Japón, vale, el idioma hace mucho esa barrera, pero no hay como una figura así muy, más allá de los VTubers y todo esto, ¿no? Pero hay allí como aquí como tú estabas allí, por así decirlo, pero autóctonos que hagan ese tipo de contenido, o que vayan por tiendas, o que generen ese interés por lo retro, o que divulguen de alguna manera, o es más lo que dices, que cada uno se busque la vida, hay revistas, hay cositas, pero no... Yo creo que no hay un Virtua Nestor, o sea, no hay un Spinecart, no hay un Tuber Viejuner, no hay canales tan grandes de este nicho. Los canales que funcionan en Japón son canales pues de humor o para niños, un contenido muy diferente, no hay nada así especialmente llamativo. Canales muy pequeños con no muchas visualizaciones. Yo tengo una teoría sobre, y me gustaría saber tu opinión de esta, tengo una teoría sobre los japoneses, los europeos y los americanos, sobre la nostalgia y el tamaño de sus colecciones, que es que normalmente los japoneses no suelen tener colecciones tan grandes o de acumular tanto porque no se lo pueden permitir. No tienen, no por dinero, por casa. No tienen el espacio para guardar tantas cosas que no son útiles. Luego te vas a los americanos, que tienen las típicas casas de 300 metros cuadrados con 7 habitaciones y viven en los suburbios, y tienen una habitación para aeromodelismo y sus habitaciones y todas sus chorradas. Nosotros estamos un poco en el punto medio como europeos, nos llegamos al punto... ¿Tú qué opinas de cómo la vida y la nostalgia de los japoneses se tiene que acomodar a dónde viven en sus casas? Porque tienen el tamaño que tienen, incluso sales de Tokio, las casas tampoco son exageradamente grandes. No, de hecho mi casa, que no estaba mal, eran 50 y poco metros cuadrados y hacía Tetris yo para guardar las cosas. Y ahora se ha puesto muy de moda, entre comillas, porque al final es un nicho, los armarios de roperos que tienen, que son como integrados en obra, los vacían, ponen una mesa y ahí ponen el monitor, los juegos, todo el armario lleno de juegos, ¿no? Como si fuera su pequeña habitación dentro del armario. Eso, al final te tienes que adaptar un poquito a lo que tienes, ¿no? Nuestro colega retro atrapado lo tiene así en su casa y lo iba vive a en Bilbao. Sí, sí. Lo tiene así. De hecho, bueno, pues se ve que la mujer no le dejaba ponerlo en otro sitio y dice, no, tu setup en el armario. Pero es muy útil, oye, porque nadie sabe que está eso ahí. De pronto abres y es la magia, o sea, está coqueto, como quien diría. De hecho, es un armario particular porque tiene como bajadita, tiene la televisión acoplada abajo y, bueno, pues muy a lo japonés. Sí. De hecho, bueno, es uno de los motivos por los que los japoneses entregan, o sea, te puedes encontrar esas ediciones especiales de caja gigantesca a muy buen precio, que yo muchas veces en tu canal veía y digo, perdona, o sea, si esto aquí cuesta una fortuna y allí te costaba 4 duros como aquel que dice. Pero claro, es por el tema espacio, ¿no? Sí, además es una cosa que nunca he terminado de entender. ¿Por qué si tienen tanta falta de espacio sacan esas ediciones tan grandes? Claro. Nunca he entendido, pero no sé, es algo que... Los japoneses son muy de tiro fijo, de mantener la tradición. Se ve que arrancaron así y lo han mantenido. No han querido cambiarlo por miedo igual a vender menos, no lo sé. Pero el caso es que muchas terminan vendiéndose y como sobran, pues son más baratas. Acabas de decir vender y tú vendes libros. Bueno, cuéntanos la un poquito, editorial. aquí tenemos 2 ejemplares, cuéntanos derecha, izquierda, como tú quieras. Porque son los 2 libros que vas a estar firmando de aquí a unas cuantas horas, aproximadamente sobre las 6:30, aquí en Retroplay, Las Américas Torrente, en Mesa. Y es la primera firma en teoría oficial, ¿no? Sí, estuve firmando una vez en Caoto, en Madrid, para un grupo de amigos reducido, pero esta es la primera vez que es una firma oficial, con su mesita y con todo. Y bueno, tenemos aquí, este es el Bikuri Island, que es una especie de guía de viaje, más o menos, una guía de viaje enfocada hacia la gente que nos gusta este tipo de cosas, los videojuegos, los temas otaku, organizado por ciudades y bueno, un poquito de gastronomía, un poquito de turismo y sobre todo muchos videojuegos, ¿no? Para la gente que busque tiendas, busque museos, pues está todo ahí dentro. Y esto es el Yabai, en este caso concreto la segunda parte, el volumen 2,
de juegos que se quedaron en Japón. Es una selección de videojuegos que por un motivo u otro no salieron del país, ¿no? Y está organizado de forma generacional. El primer volumen va desde la Famicom hasta la 64, ¿era? Creo que la 64 lo tenía solo en el 2. Pues justo antes de PlayStation, y esto desde PlayStation hasta PS2, ¿no? Y bueno, es un poco un trabajo de divulgación, leyendo revistas japonesas, entrevistas y un poquito pues decorar estas fichas de juegos muy interesantes que no pudimos comprar aquí. Pues para los presentes ya sabéis, a las 6:30 en mesa tendréis a David Bosca, alias Creativo en Japón, firmando los ejemplares que queráis, haceros una foto con él. Y sin cobrar, ¿eh? Sí, hombre. Pero los libros no los regalamos. Bueno, no los regalan. ¿Algo más, Adri? Nada, que ha sido todo un placer y un honor contar aquí con la participación de David y este ratito aquí con la gente también, que ha estado muy guay, muy entretenido y que estoy muy contento, a pesar de que estoy un poco todavía convaleciente un poco por el resfriadillo que, bueno, en la época, pero en activo. ¿No? Encantado y muy guay de haber podido disfrutar de esta charla con todos vosotros, con David, con Aymar, Fabián, Hansler y lo dicho, con todos los amigos que habéis participado y habéis estado aquí tan atentos todo este rato. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, Hansler, si quieres también podemos comentar un poquito qué actividades van a tener para la gente, porque al final esto es la apertura, o sea, acabamos, como quien dice, el fin de semana acaba de empezar y tenemos aquí pues todavía cositas por hacer. De hecho, bueno, va a haber torneos. Sí, bueno, hay muchísimas actividades. Para los oyentes del podcast vais a tener un programa más grabado, más en privado, con David, otro con Metricar. Y mañana tendremos también, como hoy, en formato podcast, en directo, no con participación del público, porque es más como una ponencia, como una charla, una conferencia de, alias Luigi de Dynamic. Y bueno, es una entrevista a la que le tengo muchas ganas porque yo viví aquella época, un poquito más de refilón, porque es como empecé, como hemos comentado antes. Y en fin, actividades como el torneo de Pokémon, que las plazas se agotaron en 6 minutos, las 125 plazas, si mal no recuerdo. Y tenéis a Blessur también por aquí, que mueve una comunidad bastante importante. Tenemos tiro con arco. Tenemos tiro con arco. Tengo ganas de probarlo. Y bueno, las recreativas, todas las mesas y un stand muy interesante sobre Apple II. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo espero, David, de verdad que encuentres tu pollo con polea. y anímate a tener esas 2 cajas. El precio está subiendo, sobre todo en formato disquete y, en fin, pero puede ser muy bonito tenerlo ahí en tu setup y te puedes acordar de nosotros, de decir, Chaincam, que los he conseguido, que ya los tengo. Sí. Llega un punto que tienes tantas cosas, ¿no? Que al final pues hay que poner el límite en algún momento, ¿no? Y dices, realmente necesito ya las cosas, necesito tenerlo. Que no te digo que si aparece a buen precio un día me pilla tonto, acabe comprándolo, ¿no? Pero, no sé, es una persona que dejo que la vida fluya, ¿no? Que según vayan apareciendo las oportunidades, intento no obsesionarme con las cosas, porque si no al final, en lugar de disfrutar, lo que haces es agobiarte, ¿no? Las quemas. Pero sí, si aparece algún día, no dudes que estará ahí en un buen sitio de mi estantería. La acumulación, ¿no? Que es peligroso, es peligroso. Como el japonés ¿cómo se llama? El Fujita. Tú imagínate que yo he estado 10 años en Japón. ¿Tú a él lo conoces? No. 10 años en Japón, yendo a tiendas prácticamente a diario, 4 o 5 veces por semana. ¿Con esos precios? Con esos precios, y no tengo tantos juegos. O sea, tengo ahora mismo 2.000 juegos más o menos. Mucho autocontrol. Sí. Es lo que te digo, que al final, si te dejas llevar, puede ser hasta algo negativo para tu cabeza. Entonces, hay que saber un poco ponerte un límite, ¿no? De hecho, yo conocí a Goli cuando decidí vender parte de mi colección de videojuegos y de alguna manera quitarme espacio que me estaba acumulando, porque llegó un momento de mi vida en el que compraba a diestro y siniestro porque los precios eran muy económicos y me dije, no, yo tengo que reorientar esto hacia lo que me gusta, Master System 2, Mega Drive, Super Famicom, NES, Super Nintendo, y Goli me compró de la DS
toda la saga de Dragon Quest. Y la verdad es que al principio cuesta, pero cuando ya vendes una serie de ítems con un cierto valor, como que te relajas y te quitas ese peso de encima, la mochila ya no pesa tanto. Es lo que te ha sucedido a ti cuando te has venido a Japón por todo el tema que comentabas de te tuviste que quitar porque te costaba una fortuna traerte al completo toda la colección. Claro. Solo el envío de esas cajas, que era para venta para Kaoto, fueron 600 euros más o menos. Entonces, entre venderlo y lo que te venga, bueno, es para la familia, a gastarte tus 600 y encima tener ese espacio en casa ocupando y tal, al final son decisiones que tienes que tomar. Y yo sigo pensando que menos es más. Y si yo pudiera realmente cerrar mi colección todavía más y hacerla más pequeñita, más compacta, lo haría. Lo que pasa es que no es tan fácil. O sea, no es tan fácil vender como uno piensa. Requiere un tiempo, un esfuerzo. Pero si yo pudiera mágicamente reducir al máximo mi colección súper tal, yo creo que lo haría. Lo haría para intentar tenerlo todavía lo que realmente me gusta de verdad, ¿no? Eso cuando él empezó a vender su colección es algo que dijimos que realmente es como un trabajo. Catalogar todo, poner a la venta fotos, es como... Vamos, es que lo que mucha gente critica en los reventas, al final, es que con la coña digo que últimamente la polémica esa, realmente es un trabajo de catalogación, venta, atención al cliente, tal, o sea, envíos, es una faena, o sea, no es tan sencillo deshacerte de la colección. Pero bueno. Y problemas que te pueden dar, no es tan fácil. No. Pero bueno, si queréis saber más, si queréis escuchar más de la charla que vamos a tener luego con David, que esto no será, digamos, aquí, sino que saldrá directamente el podcast, pues os recomiendo eso, que sigáis en childguncorps.com, donde ahí saldrá todo colgado y podréis disfrutar de ello. Y nada, vamos a dar cierre ya, así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por acercaros a escucharnos, muchísimas gracias a todos los compañeros aquí de la mesa y nos vemos. Un saludo. Muchas gracias.